Buenas tardes a todos. Gracias por venir en nombre de la editorial, en nombre del autor, en nombre de la presentadora, Nuria González, para hablar de este libro, El Poli Rojo, que se anuncia como una autobiografía, pero que es casi una novela, como seguramente saldrá a relucir en esta conversación que va a tener Nuria González, activista, feminista, abogada, con el propio autor del libro. Y sin más preámbulo, y dándose las gracias de nuevo por estar aquí en esta noche inhóspita, adelante. ¿Cómo se llama la editorial? El Viejo Topo. No confundir con ningún otro animal. El Viejo Topo, que es una frase... Ahí lo decís. En la puerta del conservatorio está. Para quien le suene extraño, el viejo topo es una expresión que utiliza Marx como sinónimo de la revolución y que había empleado ya previamente Shakespeare. Es un nombre con cierta tradición en la cultura. Bueno. ¿Hola? Sí, gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Estoy encantada de estar aquí, la verdad. O sea, yo, que soy abogada, voy muchas veces a la cárcel a hacer muchas cosas, pero nunca he presentado un libro, la verdad. Entonces tiene su gracia que... Y me lo de un poli, ¿sabes? No. Entonces tiene mucha gracia el entorno y la temática, ¿no? Además es un sitio como este, en la Modelo, una cosa que tiene, ahora que estamos de celebración, 50 años de democracia, bueno, todo el mundo mirando hacia atrás, mirar hacia adelante es muy deprimente. Y en este espacio, ¿no? que recoge tanta energía y que recoge tanta historia de la ciudad y de la ciudad en sus páginas más negras, que no dejan de ser historia de la ciudad. El Poli Rojo, yo cuando vi el libro pensé, para mí Xavi nunca ha sido poli, para mí ha sido profe, para mí ha sido compañero, para mí ha sido un maestro. Pero nada que ver con la policía. O sea, yo sabía que era policía porque lo sabía, pero yo no le conocí nunca de policía, le conocí de docente. Y tengo que decir que yo soy abogada y tengo un máster y el doctorado y todo, pero nunca he utilizado tanto las cosas que me han enseñado por ahí como las cosas que me ha ido enseñando Xavier a lo largo de toda la vida. Y lo sabes tú que es verdad, porque incluso en el día a día... muchas veces me acuerdo de aquellas diapositivas que nos enseñabas en la escuela Xavier Soto, ¿no? Muchas las tengo perfectamente en la mente porque es una persona que es, además de todo lo del libro que ahora vamos a hablar en detalle, hacer un poco de spoiler, yo destacaría de Xavi que es una persona muy generosa, porque en los tiempos que corren no es fácil encontrar a gente que comparta su conocimiento, sobre todo que comparta su conocimiento con el objetivo de que el grupo sea mejor. ¿Te acuerdas de aquella dinámica de los tipos de líderes? ¿No? El líder que quiere a todo el mundo abajo y el líder que se rodea de gente potente porque así es un mejor líder, ¿no? Pues ese es Xavi. Generoso y muy profesional en lo suyo y sobre todo también, y por supuesto, y por eso estamos aquí después de tanto tiempo, muy, muy divertido. Yo contigo me lo he pasado muy bien, siempre hemos hecho alguna cosa juntos y hemos hecho muchas cosas juntos y además una persona en la que se puede confiar, no miente, es lo que es y por eso el libro este es tan interesante, ¿no? El Poli Rojo, ya del título dices, pues vaya contradicción, ¿no? El Poli Rojo, así todo el mundo, ahora que todo el mundo tiene en la mente, ¿no? Todo el mundo que tiene tan fácil ahora el facha en los labios, ¿no? Cualquier cosa, todo es facha, y todo el mundo facha. ¿Y sabéis qué pasa? También nos ha pasado con el activismo feminista, que llegó un momento que todo era feminismo y al final nada era feminismo y muchas cosas se perdieron, y con la banalización
del término facha, fascista y demás, yo creo que pasa igual. Cuando le decimos a que todo el mundo es facha, al final nadie lo es y todo es totalmente admisible. Pero bueno, al tema. ¿Has escrito un libro? Bueno, has escrito varios. Yo los tengo todos, ¿eh? Desde de izquierda a derecha y todo este rollo hasta aquí, ¿no? Y has escrito una novela, bueno, una biografía novelada que se llama El Polirrojo. Antes hablaba aquí con el compañero que por qué no le había puesto el pitufo rojo, el madero rojo, en lugar del polirrojo, no, porque hubiera tenido su gracieta, ¿no? Pero viendo los capítulos, porque este libro tiene como 20 episodios de los más destacados en la vida de Xavi, pero yo he visto, por lo que he leído, por lo que he podido ver y tal, para empezar por el principio, por empezar por algún sitio, que en tu vida, de poli, de no poli y demás, como que hay una constante muy fuerte, y yo creo que es un valor, de tus padres, tu barrio, tu familia, tus amigos, ¿no? El inicio. Cuéntanos un poco, porque de ahí empieza todo, y se ve todo el rato, o sea, lo importante que es, ¿no? Sí, eso, aprovechando... Sí, ahora. Aprovechando que tenemos aquí a un maestro del marxismo y de edición de libros de izquierda, yo siempre diría que yo estoy muy marcado por la conciencia de clase, ¿no? Yo tengo clarísimo siempre que de dónde provengo, que provengo de un barrio obrero, del último barrio de Barcelona, el barrio de Verdún, que es el que está antes de subir al Castillo y ya pasar a Sardañola, y que han sido los principios, mis orígenes allí, era de antes de la película del 47, la película del 47 es mentira. Ellos secuestraron el autobús en el año 1978, cuando ya había democracia. Nosotros secuestramos el autobús en 1971, cuando nos dispersaban a tiros de metralletas de la Guardia Civil, y subimos el autobús arriba. Entonces, yo siempre digo que yo antes que... He tenido varias profesiones, he sido poli, 40 años, no pocos. He sido docente en la universidad durante 15 años. Antes de poli yo ya llevaba trabajando desde los 13 años, he estado trabajando desde los 13 en las artes gráficas, he estado trabajando en la construcción, he estado trabajando en el metal. Sobre todo lo que más me marcó fue los 10 años en la dictadura en la Macosa. La empresa que hoy es Alstom, que es... Cuando subís en un metro, pues esa era mi empresa, la que hace los vagones de los trenes, de los metros, las escaleras eléctricas, y en esa empresa estuve 10 años, durante los años duros del plomo de la dictadura. Y esas dos cosas, el barrio y la fábrica, son los que han marcado toda mi vida posterior. Es decir, yo he tenido claro siempre después, me decían, tú eres un poli atípico, tú no cuadras en el perfil tipo de lo que es un policía, ¿no? Que es conservador, que es muy riguroso con el cumplimiento de las normas, que es lex, ahora que tenemos aquí a la abogada, todo cumplimiento, no hay que apartarse nada de lo que dicen los protocolos. Y yo eso siempre lo he relativizado muchísimo, porque claro, yo antes de, como digo en el libro, antes de servir a la seguridad del Estado, pues he estado procesado por atentar contra la seguridad del Estado. Entonces, obviamente para mí las normas, las reglas, se respetan en la medida que son justas. ¿Y quién decide si son justas o no? El ordenamiento jurídico no, porque el ordenamiento jurídico de Franco y de la dictadura era la legalidad en aquel momento. Entonces tú decides romperla y decides saltártela porque crees que es injusta, simple y llanamente, y asumes todas las consecuencias, ¿no? Y después cuando estás de poli y ves a los talibanes profesionales de la policía que no, esto es, yo ni quiero, ni puedo, ni debo, esto, el reglamento dice esto y hay que hacerlo a rajatabla. Yo intentaba siempre que la gente tuviera un poco de sentido común, que relativizara, que lo relacionara con el contexto social de la gente con la que estábamos interviniendo. Fuese una persona normal del barrio que tenía un conflicto o fuera un delincuente, ¿no? Yo siempre he dicho, oye, mi mejor amigo, mi lugarteniente, lo escribo en el libro, mi lugarteniente, la banda de mi barrio, cuando yo tenía 10 años, tenía una banda. Y de los 10 a los 15 años, que ya me desclasé y me metí en política. Entonces la banda ya era el Partido del Trabajo, en la que había unos compañeros que me conocieron con pantalón corto, como me recuerdan siempre. Pero de los 10 a los 15 yo tenía la banda, y mi lugarteniente de la banda después fue el atracador más famoso de bancos de toda España. ¿Yo podía haber acabado con él? Claro, sí, ningún problema. Oye, enchúfame en tu trabajo, y me hubiera enchufado perfectamente, ¿no? ¿Por qué acabas en un sitio y no en otro? Pues porque el contexto social te condiciona.
y la educación te condiciona. Entonces el contexto social te empujaba a ser un marginal y a partir de que entras en contacto con la política y entras en contacto con la lectura y empiezas a leer cosas que no son las que te han aleccionado en la escuela de Franco, en la escuela de... a mí me educaron con todos los principios del movimiento nacional, imaginaros, y de los de cantar el cara al sol en el patio de la escuela por la mañana al entrar, y a las 12 del mediodía parar a leer, a cantar el rosario. Me sé todos los rollos estos de la religión, me los sé todos enteritos, y el latín, a veces me los sé el latín. Desplazarte de esto, romper con todo eso, y ser un ateo recalcitrante y ser un rojo practicante, requiere todo un proceso. Y ese proceso, ¿cómo lo has conseguido? Con autoeducación. En principio la educación era una educación de reconocerlo. Yo siempre digo después, oye, yo en la escuela de policía de Mollet, en las que daba clases, porque además era el jefe de la policía de Mollet, explicaba que era una secta. Y cuando yo explicaba que era una secta, decía, hostia, si todo esto he sido yo. Es decir, si esto es lo que yo hacía cuando estaba en el partido de trabajo. En la secta lo que nos aleccionaba era el cumplimiento de la disciplina, y el militante más aguerrido, el más valiente, el que más arriesgaba, era el mejor militante. Pero en absoluto el que discutía las órdenes de la dirección. La dirección, aquí que tenemos a Miguel, que siempre nos lo recuerda, oye, había centralismo democrático. ¿Eso qué quería decir? Lo mismo que pasa ahora, con Pedro Sánchez, o con el PP, o con el Junqueras, o con el Puigdemont. Lo que dice el jefe va a misa, y quien se aparta de lo que dice el jefe está condenado. Ahora, condenado significa fuera de la organización, en aquel momento condenado es que aparecías en la cuneta. O sea, la propia gente de tu organización te pegaba un tiro. Porque sabías tantas cosas en la clandestinidad que no se te podía permitir marcharte por las buenas. O sea, una vez dentro, o te morías allí, te mataba la poli, o te matabas para ello, pero no te podías ir, ¿sí? Y de hecho, yo después me sigo encontrando con compañeros que estuvieron conmigo en aquella época, en excepción de José Manuel, que está aquí, de la SEA, él estaba en la SEA, que estaba en la Macosa, pero coincidirás conmigo, José Manuel, Juan Manuel, que la mayoría de la gente de nuestra época, que eran militantes valiosísimos, que lo habían arriesgado todo, se quedaron enganchados, se quedaron en la nube, que se diría ahora, no supieron adaptarse a la democracia, porque ellos se habían formado solamente para hacer la revolución. Y como la revolución la teníamos a tocar de Ditch y no vino, no lo entendieron. Y como no lo entendieron, se quedaron ahí colgados, y son, lo que decía Mao Zedong, de la mentalidad de los insurrectos errantes. Son los que todos los días, cuando se levantan, dicen vaya mierda de país, vaya mierda de televisión, vaya mierda de trabajo, todo es una mierda, y todo lo critican desde el sofá. Pero no se han vuelto a organizar nunca más. Es decir, no actúan, solamente actúan como mucho. Bueno, me estoy aprendiendo demasiado. ¿Por qué empecé tal? Pues empecé por esos principios. Y cuando a mí la gente alguna vez me ha preguntado, en la temporada que tú me conociste en el Partido Socialista, muchísima gente me decía, yo es que a ti no te veo con gorra. Claro, porque cuando me conocieron, yo a partir del 2004 me quité la gorra, o me la quitaron, ¿no? Porque ya estuve haciendo de cargo político de la policía, en la delegación del gobierno. Y ya los que me conocisteis en aquella época, pues ya no habíais visto nunca el uniforme, ¿no? Y ya no me lo volví a poner nunca más, ¿no? Pero me decían, eso no cuadras con un poli de lo que nosotros pensamos que es un poli. Y eso cuadra con lo que tú has dicho ahora al principio, con el tema de la estigmatización, con los fachas o con tal. Mis propios compañeros del Partido de Trabajo, tengo dos hermanas que estaban conmigo en el Partido de Trabajo, una de ellas muy citada además en el libro, no me entendían. ¿Que te has metido a policía? Pero eso es incompatible con haber sido un maoísta. Esto no puede ser. Y entonces yo decía, oye, es que vosotros quedasteis a la mitad, porque normalmente quien me lo criticaba eran más jovencitos todavía que yo, ¿no? Y no se lo había leído todo. Yo me leía todo lo que quería en mis manos, ediciones de lenguas extranjeras de Pekín, los de México, todo. Aquí no se leía nada editado aquí. No estaba el viejo topo, entonces, haciendo estos libros. Y eso, yo tenía claro que mis puestos de trabajo, fueran los que fueran, eran siempre circunstanciales. Porque yo, ante todo, era un obrero desclasado y que tenía conciencia de clase. Y que mi objetivo en la vida era hacer política, era transformar la sociedad.
Y en función de eso, pues de forma instrumental, igual que el partido me había dicho en su momento, oye, te tienes que ir a la mili voluntario porque tenemos que hacer el ejército rojo. Claro, me lo dijeron cuando estábamos en la dictadura, ¿no? Y mañana aquí, por cierto, se hace un acto a las 10 de la mañana, que lo hacen exmilitantes del Partido del Trabajo, que el Partido del Trabajo había mandado a la Escuela de Oficiales de Zaragoza. Y fueron los que fundaron la UMD, ¿os acordáis? Unión de Militares Democráticos. Y esos se formaron a partir de la Revolución de los Claveles de abril del 74 en Portugal. Pues aquí a finales del 74 se montó la UMD. Pues esos compañeros mañana hacen un acto aquí reivindicando todo ese pasado de gente que practicamos el entrismo, que es lo que decían los trotskistas, si no puedes cambiar las cosas de golpe desde fuera, métete dentro de las organizaciones, las que hayan, y dinamítalas desde dentro. Reviéntalas, que es la palabra de moda ahora de Podemos, hay que reventarlo todo. Pues reviéntalas desde dentro. Ya nosotros ya lo habíamos hecho eso en el 75, Juan Manuel, cuando Comisiones nos dio la orden de participar en las elecciones del sindicato vertical. Y había que meterse en el sindicato vertical para reventar el sindicato vertical. Y yo fui el único representante sindical que salió elegido en mi fábrica de 2.500 trabajadores en la junta de la CNS, Comisión Nacional Sindicalista, imaginaros. ¿Para qué? Para reventarlo. Y lo reventé con éxito, con una ayuda de muchísimos compañeros. Y cuando me metí en la policía me metí para lo mismo. Es decir, para lo mismo que me había metido en el ejército y no me dio tiempo a hacerlo, porque después vino la democracia. Pues para lo mismo, oye, la policía es, junto con el ejército, la judicatura y el clero, las cuatro patas que ha dejado el fascismo, y sobre esta se asienta la transición. Bueno, pues como tenemos que convivir con los policías que han jurado fidelidad al movimiento nacional, la única forma de transformar la policía es métete dentro, promocionate dentro, asciende. Yo entré en el 80 y en el 85 ya era jefe. Bueno, pues ¿a qué me he dedicado? A transformar la policía desde dentro, a reformar todas sus normas y a acabar, iba a decir físicamente, bueno, a neutralizar, que era más elegante, a apartar a todos los fachas que venían del movimiento nacional y eran mandos dentro de la policía, ¿no? Y los sufríamos. Y eran mandos que no que los sufriéramos nosotros, los profesionales, los sufría la población. Porque eran los que decían, chaval, esto que te han enseñado en la escuela de policía, estos socialistas no le hagan ni caso. Aquí la policía funciona así, como nosotros te digamos. Eso es lo que se llama técnicamente la cultura organizacional, que es la que vale. ¿Sí? Lo que digan los libros es lo de menos. Aquí lo que se hace es la costumbre. ¿Sí? Y la costumbre era maltratar a los delincuentes, era no respetar los derechos humanos, era no respetar la Constitución, obviamente era no respetar el Estatut, obviamente era no hablar en catalán, en absoluto, porque eso era mariconadas que decían ellos. ¿Sí? Acabar con todo esto nos costó 20 años prácticamente. Desde esa, yo te voy a ir preguntando cosillas que tú son parte de los 20 episodios que relatas, pero que a mí me interesan especialmente también por la trayectoria propia, ¿no? Que tú bien conoces. Ahora cuando has dicho los policías no respetaban los derechos humanos y tal, tú desde tu posición privilegiada pudiste presenciar en esos años que fuiste policía cosas que fueron realmente devastadoras para la sociedad. Por ejemplo, en los 80 entiendo que todo el tema de las drogas en los barrios, ¿no? Y cómo eso, o sea, acabó con una generación completa, casi, ¿no? Y de la manera que se trataba entonces, yo me acuerdo, obviamente no era aquí, pero yo me acuerdo de aquellas madres en la puerta de Laureano Viña y tal, y que las trataban como locas, que hoy siguen. Hoy cuando una mujer protesta, lo primero que le dicen es que está loca, esto no ha cambiado nada. Y luego te preguntaré por eso también, ¿no? Pero me interesa mucho porque además en el entorno en el que estamos, mucha de esa gente acababa en sitios como la Modelo, porque se habían hecho adictos, acababan robando y luego acababan en la cuneta y demás. Como desde un poli joven en los 80, un poli revolucionario, con esos mandos pidiendo guerra y mano dura, ¿cómo iba a barrios como el tuyo, como el mío? Yo soy de Santo Cristo, de Badalona, imagínate. ¿Cómo afrontabais eso sabiendo que ese yonki que tú estabas recogiendo podía ser tú o tu colega de la banda o lo que sea, ¿no? Sí, pues con mucha empatía, que entonces no existía la palabra todavía. La palabra nos la inventamos, no sé, comunicación, ya en los años 2000, ¿no? Pero con mucha empatía. ¿Por qué? Porque tú te sentías parte de la clase social con la que estabas interviniendo, con los más desfavorecidos, en ese caso con los yonkis. Decía, oye, los yonkis son producto de su contexto situacional.
de su familia desestructurada. De la mayoría de los yonkis, cuando hablábamos con ellos, eran de padres y madres de la clase obrera. Y para poder inyectarse cada día las dosis, pues tenían que robar y tenían que hacer cosas que ellos mismos les daba vergüenza, y después cuando los detenías lloraban. Tirar a la yayita al suelo para arrancarle la medallita de oro, o para quitarle el reloj a no sé quién, tal. Y claro, cuando yo me encontraba con ese tipo de cosas, yo intentaba hacer pedagogía con ellos, y me acuerdo que acababan llorando muchísimas veces, no porque los tocara, porque hablaba su idioma. Y entonces yo todavía no he hecho el libro de técnicas de comunicación, pero yo se lo he explicado muchas veces cuando he dado clases a los policías. Decía, oye, la mejor forma de comunicar es empatizar, es hablar el lenguaje que habla tu interlocutor. Si hablas con un yonki, si hablas con una persona con poca formación, háblale en su lenguaje y te entenderá. Si te pones exquisito, no entenderá nada y te convertirá rápidamente en su enemigo. Entonces yo me acuerdo que cuando íbamos a los juicios, yo, del 80 al 85, que fueron los 5 años que estuve de policía raso, por decirlo de alguna manera, sin graduación, asistí a 100 juicios. 100 juicios. Es decir, los años 80 eran durísimos para la seguridad ciudadana, porque era después de la gran crisis económica de los años 70, pues era cuando había un montón de gente que se había quedado en paro. Y esa gente que se quedaba en paro, sus hijos, cómo se proveían recursos para sobrevivir cada día, cómo se buscaban la vida, que hacíamos técnicamente, robando. Hay una cosa que te quiero preguntar al respecto, porque hay una leyenda... Y cuando el robo era al turista de la Rambla, que llevaba ahí un peluco de 50.000 euros, pues tú le decías por lo bajín a él, que se trata de tomar, por culo, muy bien hecho, tío. Pero hay una claro, cosa... se ponían gordos, este me entiende. Hay una cosa que yo te quería preguntar, si es cierta o no. Hay mucha literatura no oficial que dice que precisamente en los 80 se introdujo la heroína en los barrios obreros para que no llegara esa revolución de la que estabais hablando. Sí. Mira, una de las cosas que nombro muy sucintamente en el libro, pero que ahora lo puedo desarrollar un poquito más, porque ahora ya se ha escrito algo más y no me arriesgo a una querella criminal o a que los de Galindo, cuartel de Chaurrondo, me peguen un tiro, ¿no? Pero yo contribuí a formar el primer sindicato de la Guardia Civil en España, que se llamaba Coproper. Coproper era Cooperativa de Damnificados por Roldán. ¿Se acuerdan que Roldán era el director de la Guardia Civil que se había llevado toda la pasta construyendo las casas cuartel? Y no queríamos llamarle sindicato porque estaba prohibido expresamente que hubiera sindicatos dentro de la Guardia Civil, porque es un cuerpo que tiene también carácter militar. Y para los militares está prohibido la sindicación. Para los policías sí, para los militares no. ¿Sí? Y cuando ya estaba gobernando el PSOE en el año 82, pues yo me acuerdo que bajé a hablar yo era responsable del ámbito de la fila cero, que se llamaba, que era el ámbito de seguridad del PSC en Cataluña. El ámbito de seguridad de la fila cero eran los que no se podían afiliar formalmente. Y ahí estaban jueces, estaban militares, estaban los de la UMD y estaban gente de la Guardia Civil. Entonces con esa gente yo fui a hablar con Corcuera, que era el ministro del Interior, a plantearle, oye, para evitar lo que está pasando con los mandos de la Guardia Civil, que están introduciendo droga por el puerto de Pasajes y que tienen a los guardias civiles, los tienen absolutamente esclavizados, nos tendrías que dejar hacer un sindicato. Y me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Que el Galindo me pegue 2 tiros? Eso es el ministro del Interior, Era la época de los GAL, lo recuerdo. Es decir, que había un funcionamiento paralelo a los cuerpos oficiales del Estado. Y los GAL hacían lo que les daba la gana porque formalmente no existían, ¿no? Bueno, pues los compañeros de la Guardia Civil decían, Javier, es que nosotros sabemos perfectamente cuándo se va a descargar droga en el puerto de Pasajes. Y es el día que el coronel del cuartel dice, hoy le daba fiesta a un montón de gente. Bueno, si no toca fiesta hoy para tanta gente. Y las garitas, el mínimo de gente imprescindible en las garitas. Y gente patrullando por el puerto, ninguno. Porque como hay fiestas hoy, nadie sabía por qué había fiestas, pero había fiestas. Ese día era el día que se descargó las drogas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo justificaba después eso Galindo y la gente de los GAL? Lo han escrito, lo han llegado a justificar. Sí, porque era la forma de tener neutralizada
a los jóvenes abertzales del País Vasco. Es decir, como allí eran muy revolucionarios, era muy incipiente el movimiento radical de izquierdas, pues la forma de tener a la juventud esclavizada, neutralizada, muertos vivientes, era tenerlos enganchados a la droga. Entonces la droga en el País Vasco era muy fácil de conseguir y muy barata, porque contaba con la aquiescencia de los mandos que debían vigilar para que no entrara la droga. No sé si queda claro con eso. Clarísimo queda. Muy claro. Tengo que preguntarte por una cosa, por información profesional, evidentemente, y porque me interesa mucho tu visión de cómo ha cambiado, ahora que estamos en un repunte, otra vez, de la negación de lo obvio, ¿no? Cuando tú has sido policía, o mando de la policía durante los 80, los 90, hasta los 2000, 2004 o así, tú en el libro explicas en uno de los capítulos cómo intervienes en un caso de violencia machista radical. Además de explicar el caso, quiero que me expliques ¿cómo ves tú ahora, después de tú haber visto lo que has visto y que no se paran? Llevamos 84 feminicidios este año, aunque oficialmente solo se reconoce 38, porque la ley solo reconoce los feminicidios de las parejas o exparejas. En ese paternalismo estamos todavía, ¿no? 84, a los que les damos cursillos de nueva masculinidad de los agresores ahora. Tú, como policía, ¿cómo interveníais y cómo, o sea, qué podíais hacer? Porque la ley no os amparaba, había que decirle a las mujeres que volvieran a su casa y ya está, ¿no? Sí, sí. Mira, el primer conflicto que teníamos era dentro del propio cuerpo de la policía local. Es decir, yo entré en un cuerpo en el que había 150 policías del régimen anterior, entramos 40 nuevos y de los 40 nuevos solo 5 teníamos alguna experiencia política previa a la dictadura, ¿sí? Y estos 5 éramos los que creamos sindicatos dentro de la policía. No existían los sindicatos en el 80, los creamos nosotros. Creamos sindicatos y teníamos que luchar contra nuestros propios compañeros, primero porque maltrataban a nuestras compañeras. Entraron 10 mujeres en la policía, las 10 primeras mujeres que entraron en el año 80 en la policía entraron en el Hospitalet. Bueno, teníamos que pelearnos con nuestros compañeros para defender a nuestras compañeras, porque es que nuestras compañeras habían entrado en la policía, pero bueno, ellas habían entrado en un puesto de trabajo, ¿sí? Pero no eran reivindicadoras del feminismo, ni reivindicadoras de las leyes, simplemente pues, se quejaban cuando los machirulos policías las acosaban en los vestuarios, así de claro, y nosotros teníamos que pelearnos con ellos. Yo, afortunadamente, pues como explico ahí en el libro, me salvé pues porque era cinturón negro de karate de judo. Y yo era además el que después me los encontraba por la mañana en el gimnasio y tenían que pasar todos por mis manos. Y entonces eso me granjeaba el respeto, no intelectual, pero sí físico. Y eso la policía pesa mucho. O sea, la policía te respeta por dos cosas. Los policías en el interno te respetan o porque eres de su ideología o de la ideología mayoritaria, o porque eres más fuerte que ellos. En mi caso era porque era más fuerte que ellos. Y porque además tenían que vérselas conmigo y accidentalmente a uno se le rompía la clavícula, a otro se le rompía la rodilla, a otro se le rompía la muñeca, en fin, cosas de estas que pasan en los gimnasios siempre accidentalmente, ¿no? Y alguno tomaba nota y decía, hostia, hay que tener cuidado con el marín, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí nos empezaron a hacer caso. Pero aún así, yo tuve la primera intervención que me valió una querella criminal por parte de las compañeras de UGT. Sí, eso te iba a preguntar. De las compañeras de UGT. Porque, claro, yo era el presidente de la Junta Personal Funcionario de los 2.000 trabajadores del Ayuntamiento y los trabajadores se empezaban a quejar ya, año 84, oye, que ya llevamos 6 años de democracia, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué las mujeres no salen a la calle? Las 10 mujeres que han entrado están todas enchufadas en oficinas. Y hay una porque era la hija del coronel del cuartel de aquí de la Guardia Civil de la calle, de la Avenida Madrid, esa le gustaba la calle, ¿no? Además ella se nombraba a sí misma la mujer llamada caballo, ya lo asumía. Pero las demás todas buscaban los privilegios. ¿Y los privilegios por dónde les venían? Porque se hacían amigas del responsable del PSUC o del responsable del Partido Socialista que gobernaba en ese ayuntamiento, o del responsable de la sección Las Cosas de la Vida del periódico de Cataluña, ¿sí? Y como el periódico de Cataluña era eso para cualquier político, tener un amigo en el periódico de Cataluña, o sea, el que me saca los periódicos o el que evita que salgan los periódicos, pues eran
personas privilegiadas, lo que pidieras lo tenían. Bueno, pues estas chicas no solamente estaban en oficinas y no salían a la calle cuando hacía frío y estaban con aire acondicionado cuando hacía calor. No, es que además se jactaban y le decían a las pocas que estaban en la calle, siento decirlo con esas palabras, pero es que lo decían así y escrito en el libro: sois tontas, mientras yo tenga lo que tengo entre las piernas, yo no salgo a la calle. Claro, eran policías democráticas, habían entrado por la democracia y le estaban diciendo a sus compañeras que eran imbéciles por estar haciendo de policías en la calle. Además, ¿no veis que no quieren que hagamos de policía? Porque nos han dado una falda de tubo para que nos marque el culo, pero no para correr. Es decir, no podemos atrapar delincuente. Llevamos una falda de tubo hasta los tobillos. Con eso, con ese tipo de ropa, es impracticable hacer el trabajo policial, ¿no? Entonces, bueno, por esos argumentos, me metí una querella. Y hay querella que después gané, ¿no? Pero que me tuvo 3 años inmovilizado en el escalafón mientras lo ganaba o no lo ganaba. Es decir, tuvimos que luchar primero para defenderlas a ellas, después para defendernos de ellas, y después, cada vez que en la calle teníamos una intervención de violencia machista típica, ¿no? Pues el vecino que llamaba: oiga, que me parece que están matando a mi vecina. Tal, y entonces la ley de la patada a la puerta ya existía, la ley de Corcuera. Cuando había un delito infraganti, no tenías que esperar orden judicial, podías pegarle la patada a la puerta, ¿sí? Y entrabas y te encontrabas allí en el escenario, ¿no? Al tipo con el cuchillo, con la mujer, con los niños, con la nevera con los candados puestos, con las bombillas quitadas, porque las bombillas no se ponen hasta que llego yo por la noche, que soy el que gano el dinero y el que os ha de comer, ¿no? Eso es escenario. Y claro, cuando intervenías y te le quitabas el cuchillo al tipo, en ese caso, con mucha suerte para él, porque yo se lo podía quitar sin necesidad de sacar el arma, pero mis compañeros lo que hacían es sacar el arma, claro. Y cuando lo reducías y le estabas poniendo a las esposas, tu problema es que se te tiraba la mujer al pelo, y a mí me han tirado este pelo tan bueno que tengo, no se me ha caído nunca, me han tirado los pelos para atrás: deja a mi marido, no le pongas las esposas. Pero señora, pues no la estaba matando. Bueno, pero es mi marido, y es el padre de mis hijos, y ese no sé qué, y no se lo va a llevar usted ahora. Lléveselo al rincón, péguele la bronca, pero no se lo lleve detenido. No, perdone, es que ahora me lo tengo que llevar, porque yo ya he visto el delito, y ahora, aunque usted lo quiera, me lo tengo que llevar. Bueno, pues, ¿sabéis el repisco en el estómago con el que te vas? Hablo ahora como... Eso no lo podéis saber vosotros, claro, como policía. Cuando ves a los niños llorando, a la madre llorando, y te tienes que llevar al padre detenido. Y todos piensan que el delincuente eres tú, que te estás llevando a su pobre padre. Pues con eso, pues, claro, ¿qué hacían los polis fachas? Cuando veían una cosa de estas decían: oye, ya se lo harán tú. Y si los llevabas a comisaría, ¿cuál era otro problema? Que en comisaría, quien hacía la minuta era la Policía Nacional. Las policías locales, hasta el año 2000, no pudimos hacer instrucción directa al juez, porque lo reivindicamos desde adentro y lo conseguimos los que ya éramos jefes. Pero tenías que ir a la policía, que era el Cuerpo Nacional de Policía en aquel momento, que eran los maderos, ¿no? Los marrones. Y ibas a la policía, se echaban para atrás y decían: ¿dónde vas, tío? Esto es cosa de pareja. No me hagas escribir a mí ahora por esto. O sea, el problema es que no te aceptaban el caso en la comisaría de policía, tú que venías uniforme y que habías presenciado el acto, que traías las pruebas, traías los certificales, traías todo, y los policías nacionales no querían aceptar la denuncia. Ya estamos hablando del año 2000, casi. Yo te podría dar casos del 2025, exactamente. Y esos, hasta que se han jubilado, han seguido pensando igual. Empiezan a no estar ahora, ¿sí? Pero claro, esos han acabado, se han ido extinguiendo por biología, pues a partir del 2010, Pero de la Constitución hasta el 2010, todos estos policías franquistas estaban dentro. Y ellos pensaban que la violencia machista, pensaban lo mismo que piensa Vox hoy. Esto es una cosa de parejas, aquí no hay que intervenir para nada. Hay una cosa que relacionado con la querella que estabas hablando antes, que me interesa mucho para cambiar un poco, ya para irnos un poco más a la parte pública, de que en uno de tus capítulos agarras una frase que yo he dicho muchas veces porque la he sufrido también en el trabajo con determinados casos que llevo, ¿no? Que es enfrentarte a eso de que la verdad no te arruine un buen titular, ¿no? Ahora que estamos en todo lo alto de la cultura de la cancelación y que cualquiera se erige en juez moral de cualquier otra persona y que si hace 200 años mataste un gatito, pues la jodemos porque ya no puedes hacer nada con tu vida ni nada, ¿no? Este episodio
intento de cancelación, que yo sé que luego has tenido algunos otros, ¿cómo lo viviste y cómo te marcó para luego? Pues claro, luego evidentemente gestionas y enseñas a gestionar este tipo de cosas, ¿no? Que es tu especialidad, pero en ese momento, ¿cómo fue? Difícil, muy difícil. Déjame que te diga que en lo de la violencia machista había alguna cuestión que hoy todavía sigue siendo muy espectacular en cuanto a índice de delito, las violaciones. O sea, ¿sabes lo que significa llamar a la puerta de casa de los padres a las 10:30 de la noche y decirle, oiga, baje que tengo a su niño abajo que lo estaban violando cuando ha bajado a tirar la basura y tengo al violador? Y los padres bajar y decirle, bueno, como al final no ha pasado nada, que no se viene conmigo a denunciar. La ley ahora ha cambiado, pero entonces la ley era los delitos sexuales solamente son denunciables a instancia de parte. ¿Sí? Ahora se lo puedes hacer directamente, pero entonces si los padres, como era menor, no denunciaban, no podías llevarte al delincuente, al violador, a comisaría. Tenías que dejarle que se marchara a violar a otro niño. Bueno, pues yo me he encontrado con padres estos que, mira, ahora llegan más polis, con padres estos que lo que hacen es decir, no voy a comisaría con usted, lo siento mucho, pero mañana que a mi hijo lo van a avergonzar en el colegio, se va a enterar todo el mundo, se van a enterar los vecinos, así que ya que no ha acabado de pasar nada porque usted lo ha frenado, pues no presento denuncia. Pero eso pasa hoy, Xavi. Eso porque claro, los delitos sexuales siguen siendo delitos que se llaman de cifra negra. Y eso quiere decir que se saben muchos menos de los que realmente hay. Pues te imaginas el trauma para esa criatura todavía. Claro que me lo imagino. Claro, en criminología, como tú sabes, hablamos de la cifra negra del delito. La cifra negra del delito es que de los delitos conocidos, los que salen en las estadísticas, eso suele ser el 10% de los delitos cometidos. Los que se descubren solo son el 10% de los que se practican. ¿Sí? Bien, pues imaginaros que una vez descubierto, que además no que te quedes con la impotencia de no poder llevarte al violador para adelante. Obviamente yo me llevé al violador para adelante, pero me lo llevé por otras cosas, porque después el hombre se equivocó con otras cosas conmigo y acabó en comisaría, pero no por la causa de la violación, ¿no? Y en ese caso igual, te encontrabas con que, igual que me pasó con mis compañeros que habían militado conmigo en la dictadura en el trabajo, que no entendían qué hacía yo en la policía y no entendían que se podía reformar la policía desde dentro. Sin embargo, ellos sí que seguían sufriendo sus consecuencias. Pues me encontraba con los con los periodistas, que eran los periodistas modernos de aquella época, solían ser chavales recién salidos y salidas de la facultad. Que eso todavía muchos están hoy en la los de Carlos Killer, la de Mursala, pues esos tenían 20 y poco añitos y salían de la universidad pensando con el estigma, todo policía por el mero hecho de serlo, igual que todo juez o todo militar, tiene que ser un facha. Si no, no se habría metido a esa profesión. O sea, no entendían que estábamos haciendo un trabajo social desde dentro para transformar la policía. Al contrario, teníamos que luchar contra su estigma. Y cada vez que hacíamos una intervención, yo me acuerdo, siempre tenía que estar pensando, yo se lo decía a los polis cuando después los formaba, tú no tienes que estar mirando solamente cumplir la ley de forma escrupulosa. No tienes que estar, además, convenciendo al propio, como yo hacía con los yonkis, convenciendo al yonki de que tienes que ser bueno. Oye, si le has quitado el peluco de los 5.000 euros de oro al que lo exhibía, pues que se joda y que no vaya anunciando de que tiene más cosas lo demás. Pero a la yaya no se le puede hacer estas cosas. A los que no tienen dinero no se puede hacer. Pues igual que hacía esto, hacía con los periodistas. Entonces me encontraba con un periodista que de aquella época era el Pera Ríos, era el Juanjo Berbel, que estaba en el periódico, el Pera Ríos estaba en el País, en La Vanguardia estaba el Jesús Vila, ¿sí? Que los nombro ahí en el periódico. Bueno, pues con esa gente yo tuve que hacer un trabajo de muchos cafés con ellos para convencerles que yo no era facha y que yo estaba haciendo un trabajo social dentro de la policía más allá del trabajo de policía de cada día. Y estos me ampararon algo y empezaron a escribir en positivo de nuestro trabajo. Pero la mayoría, incluido el marido de la que me metió la querella, que era el responsable de una sección entera del periódico de Cataluña, para estos, todos los policías, per se, éramos facha. Y nos costó muchísimo que entendieran nuestras intervenciones. Y cada vez que había una intervención, las intervenciones a la policía nunca son para decir, mira qué cosa más buena hemos hecho. Siempre es, mira qué problema hemos evitado. Bueno, pues siempre le sacaban punta.
siempre miraban de sacarle en punta. Y nos costó muchísimo que nos encontramos con muchos titulares, como decías tú, muchos titulares en prensa que, bueno, que eran mentiras, pero que quedaban bien. Quedaban bien. O sea, yo me he encontrado 2 veces en la portada del periódico de Cataluña, y yo decía, pero yo en la portada del periódico de Cataluña, pero eso no podía. Claro, con mentiras inmensas. Aquí, al revés, fui yo el que les puse las querellas al periódico, y gracias a eso pues me compré el primer coche nuevo de mi vida. Bueno, me tuvieron que pagar 5 millones de pelas en las entonces. ¿Sí? Pero yo le he pedido 2 querellas al periódico de Cataluña, les he ganado las 2. ¿Sí? Con periodistas de estos que te condenaban o ponían titulares que eran absolutamente mentira. Conozco perfectamente el caso porque hay casos míos que me pasa exactamente igual, también con policías y con periodistas. Que ya llevamos casi una hora hablando, yo creo que la gente también querrá intervenir, pero antes de eso quiero entrar un poco en la última parte que a mí me parece muy interesante y la más desconocida, y que yo casi la conocía, que es tus colaboraciones cuando empieza toda esta historia del Procés. Ah, sí. Nos hemos saltado 30 años de vida, pero a mí es que me gusta hablar de este tema porque yo creo que como sociedad catalana no tenemos ni idea todavía, pasa como con el COVID, nadie quiere hablar de eso, ¿no? Y ahora todavía nadie quiere hablar de aquellos años del Procés que fueron tan dolorosos, yo los viví con dolor, la verdad. Pero que pasaron muchas cosas y creo que una de las cosas que pasaron son tu trabajo intentando pues desmontar lo que se pudo desmontar al final con más o menos acierto, pero que nos hubiera llevado a una situación límite de la que yo creo que no somos conscientes de la que nos libramos, ¿vale? Y la que hubo mucha gente trabajando y gente que luego no se le ha reconocido absolutamente nada. Volvemos a la cancelación, es más, se le ha tachado y se le ha como estigmatizado. Yo conozco varios agentes de la Guardia Civil de alto mando que están trabajando a las órdenes de Marchena, literalmente, en este asunto y que luego encima ni siquiera han sido reconocidos, ¿no? Cuéntame de ahí. Y luego le daré la palabra a la gente. Sí. Mira, te daré una novedad, y es que mañana tengo una reunión con uno de los policías nacionales gallego que estuvieron en el Piolín, que le abrieron la cabeza y que está inválido, y que además el cuerpo lo ha dejado tirado, una colilla. Y ya tenemos una reunión con él para ver cómo lo podemos rescatar y resolver su problema particular. Pero sí, yo hay una de las cosas por ideología que he tenido siempre muy claro, y es el tema de la unidad territorial de España. ¿Por qué? Porque soy de izquierdas, porque a mí se me enseñó, cuando en mi tierna infancia política, que la clase obrera es más fuerte cuanto más unida está. Cuando territorialmente más unida está. Si tú atomizas a la clase obrera en Cataluña, Euskadi, Galicia y el resto de España, pues entonces para la burguesía, tanto la nacional como la internacional, es mucho más fácil pues no conceder, cuando hay movilizaciones, no conceder los convenios colectivos, o no conceder las reivindicaciones que estés planteando, o no, es decir, que la lucha obrera sea más difícil. ¿Por qué? Porque está más jibarizada, está más atomizada. Yo eso lo tengo tan claro que cuando vuelvo a recurrir a Juan Manuel, mi compañero del Partido del Trabajo durante los 10 años que estuve, tú te acordarás, Juan Manuel, que en el 73 el Partido del Trabajo de España dijo que de España esto, dijo, no, vamos a cambiar nuestro nombre, vamos a ponernos Partido del Trabajo de Cataluña, y el Partido del Trabajo de España seguía siendo Partido del Trabajo de España, pero esto es de Cataluña. Y decías, oye, ¿y el de Aragón por qué no se llama el de Aragón? Ah, no, porque estos se sienten españoles, pero nosotros no, porque estamos defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos de España y del mundo, es decir, el derecho a separarse. Yo decía, no, perdona, yo no defiendo el derecho a separarse. Con lo cual, yo era, como era responsable de seguridad del Comité Central en Cataluña, yo era el que me cogía en la estación de Francia el tren cama este de por la noche, que lo dormía toda la noche, amanecía en Madrid a las 8 de la mañana, me reunía con el responsable de organización del Partido del Trabajo para intentar evitar que aquí se hiciera fraccionalismo con el Partido del Trabajo de Cataluña, que empezaban a tontear ya con el nacionalismo. Tanto tontearon con el nacionalismo, que no lo pude evitar, que acabamos en el 78 en unas elecciones con Frente Democrático de Izquierdas, en el que íbamos Partido del Trabajo, Esquerra Republicana de Cataluña y Esquerra Català. Y algunos de los que estamos aquí perdimos el piso para financiar el primer crédito electoral para que saliera diputado Heribert Barrera. Cágate el dorito. ¿Sí? Para esto. Bien, pues yo esto lo he tenido tan claro siempre
que en el PSC lo mismo. O sea, en los 40 años que estaba en el PSC tiene un problema de blanqueamiento, un problema de doble personalidad, de esquizofrenia. ¿Sí? O sea, yo en el año 90, cuando estoy en la dirección del Consejo Nacional de Cataluña y me encuentro a una que después fue secretaria de Estado del Trabajo, no diremos el nombre, pero ha habido muy pocas, el PSC, muy pocas, no, solo una, que haya sido, bueno, pues esta me dijo en el 90, si jo tinguessin clar que podíem assolir la independència sense fotre un tiro, signava demà mateix. ¿Sí? Bueno, pues esto en el PSC era el 50%, hasta tal punto que cuando viene el problema del Tereta del CD, año 2010-2012, y cuando Pere Navarro cae y sube después Iceta, y entonces se plantea, ¿nos separamos del PSOE o no nos separamos del PSOE? Y entonces aquí se decide, no nos separamos del PSOE. Bueno, pues el 50% se marcharon del PSC. Bueno, es la única vez que se rompió. Y quedaron 10.000. Pues antes que fue la única vez que se rompió la disciplina de voto en el Congreso con el 30 de CD, que el PSC votó en el... Con Carmen Chacón, que fue la única que tuvo ovarios exactamente. Con la Carmen Chacón. ¿Sí? Bien, pues yo solo he tenido siempre tan claro que en el PSC siempre he sido un bicho raro, porque el tema de unidad territorial lo he tenido siempre súper claro. Y lo he defendido públicamente cada vez que he intervenido en el Consejo Nacional, y aquí hay una compañera que estaba conmigo en el Consejo Nacional. Pero después, en el 2014, se funda Sociedad Civil Catalana. Y Sociedad Civil Catalana participa el PSC, pero que no se sepa, como lo de la ley de ahora. Yo soy la mano derecha de la organización, pero que no lo sepa nadie, pues esto igual. Illa era el responsable, como era secretario de organización, era el responsable en el PSC de organizarnos a los que estábamos en Sociedad Civil Catalana, pero poquitos y que no se supiera, porque como PSC no se quería participar en Sociedad Civil Catalana abiertamente. Y cuando llega la gran manifestación, después del 1 de octubre, y traemos el día 8, convocamos esa gran manifestación, y yo le digo a Miguel, la noche anterior, Miguel, mañana va a venir muchísima gente, ven tío, ven que vamos a hacer el ridículo si no estáis como partido. No, ya te envío al Salvador, y el Salvador ya está ahí, y el David Pérez. Y oye, al Salvador y al David Pérez no los conoce ni el Tato, no los conoce nadie, porque al Salvador lo acabamos de elegir secretario de organización hace 5 meses, y no ha salido nunca a la prensa, con lo cual nadie sabe cuando esté ahí arriba que es parte del PSC. Sin embargo, Ciudadanos y PP se van a aprovechar de esa gran movilización. Y porque estaba Borrell, que la hemos hecho nosotros. Y estaba Borrell, pero Borrell era Borrell como Carmen Chacón iban por su cuenta, eran apestados del Comité Federal del PSOE y apestados del Consejo Nacional de Cataluña del PSC. No los querían a ninguno de los dos. ¿Sí? Y, bueno, pues nos metimos ahí en Sociedad Civil Catalana. Y en 2017, yo me había jubilado en el 2016, y en 2017 me dice, oye, ahora que tiene más tiempo, secretario de organización y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues yo viví todo esto no con miedo, como tú dices, o con dolor. Yo viví todo el proceso con divertimento. Porque decía, esto que están haciendo estos tontos del culo, ahora con el aeropuerto, con las carreteras, quemando los neumáticos, con SANS, con tal, pues si todo esto ya lo he hecho yo antes. Bueno. Pues si esto es lo que hacíamos nosotros en la dictadura. Pero lo hacen sin conciencia de clase y lo hacen solamente por egoísmo. ¿Sí? Y esto no va a llegar a ningún sitio. Además veías que eran gente, todos hijos de la burguesía, que a la primera hostia que tenían con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, porque vamos a estar, no le daban hostias por esto, se bajaban del burro. Ah, no. Per això no, eran todos fills de casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aquí ven o sospechan que los Mossos d'Esquadra, que ya tenían transferida toda la competencia de seguridad ciudadana, habían echado a la Guardia Civil, os recuerdo que a la Guardia Civil se le echó en el año 2002, de aquí. Bueno, pues se había echado a la Guardia Civil, hasta la Guardia Civil de carretera se había echado, ¿sí? Y había quedado solamente el cuartel ahí de San Andrés. Y se había echado a la Policía Nacional y se la había dejado solamente para papeles, para el DNI y para pasaportes. Bueno, pues dijeron, oye, ¿hay alguien ahí arriba que nos pueda asesorar de todo este follón que nos viene encima el 1 de octubre? ¿Cómo va a salir? Y entonces en Sociedad Civil Catalana pues le dijeron al que lo preguntó, que era CNI, sí, oye, el Marín, que además ha sido jefe de policía y además ha estado en la delegación del gobierno y además ha fundado el único sindicato de jefes de policía que había en Cataluña y en España, lo fundé yo después cuando fui jefe de policía. Y entonces, claro, conocía a todo Dios y conocía cómo respiraba cada jefe de policía de Cataluña, entre otras cosas porque muchos los había promovido yo, ¿sí? Y a muchos los había quitado yo,
mucha mano izquierda. Y entonces, efectivamente, mi colaboración fue que primero el CNI, por un lado, y después no se coordinaban entre ellos. El Servicio de Información de la Guardia Civil, también venidos de Madrid, pues cada mes me veía con unos y con otros. Y con esos, ¿qué hacía? Facilitarles el trabajo. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar el 1 de octubre? Pues lo vais a encontrar en pelotas. O sea, aquí vamos comisaría por comisaría, municipio por municipio. ¿Este jefe de policía qué? Con ellos. Este jefe de policía se pondrá de lado. Este jefe de policía tal. ¿Quién va a colaborar? Ni Dios. Ni un solo jefe de policía local. Ni uno. Y de jefes de mozos de escuadra, ni uno. Os recuerdo lo que hizo, que yo se lo advertí que iba a hacerlo, lo que hizo Trapero, que era el jefe de policía entonces, de los mozos de escuadra. Y yo tenía contacto con el sindicato mayoritario de mozos de escuadra. Decía, Javier, nos han dicho que nos dan fiesta a todos el día 1 de octubre. Lo mismo que hacía Galindo con las drogas. Nos dan fiesta a todos y no habrá servicio el 1 de octubre. Con lo cual no podremos cubrir los colegios. Y entonces, estos se enteraron y que dijeron, pues no nos queda otro remedio que llevar policías nacionales y guardias civiles del resto de España allí para intentar que no se haga un referéndum ilegal. ¿Sí? Yo creo que lo enfocaron muy mal. Pero bueno, mi colaboración con ellos fue esta. Es decir, darle el mapa de los 946 municipios de Cataluña y decirle qué os vais a encontrar en cada sitio. Y en función de eso, ellos decidieron que iban a traer fuerzas de fuera, claro. Y cómo, pero y en este punto, perdón que sea tan concreta y tan personal, ¿no? Pero yo me acuerdo de tu alcaldesa, ese día, bajando... De mi alcaldesa, sí. Tu alcaldesa, claro, porque se hizo como un icono. Bajando ese día, a ponerse en medio y tal, al final la gente estaba haciendo su trabajo. Sí. Pues hizo llorar al comisario jefe de la Policía Nacional de Hospitalet, se metió en medio, interrumpió su trabajo y el tío de impotencia se puso a llorar. El comisario jefe de policía se puso a llorar porque la alcaldesa se metió en medio y dijo que ella era la que mandaba y que en el colegio hiciera lo que quisiera. Oiga, yo tengo órdenes del Ministerio del Interior. Y dice, sí, pero yo soy la alcaldesa. Bueno, pero la alcaldesa está por debajo del Poder Ejecutivo Central y del Poder Autonómico. Y como el Poder Autonómico tampoco toma cartas en el asunto, os recuerdo lo que dijo Espadaler, que había sido el conseller de Interior. Hoy de Justicia. Y de Justicia, con la Generalitat. Habían dicho, espero que quan arribi el moment, els Mossos d'Esquadra posareu les vostres pistoles al nostre servei. Digo, sí, claro. Y ni un solo policía de la Generalitat se puso para defender lo que habían jurado y por lo que cobraban, la Constitución y el Estatuto. Ninguno, se pusieron de lado. Bueno, llevamos una hora hablando, yo creo que el editor podría darnos un poquito su visión. Bueno, habéis centrado la conversación en el aspecto biográfico, lógico, es una autobiografía y es obvio que da para sí, como se ha demostrado en las intervenciones de Javier. Yo, de todas maneras, os invito a hacer otro tipo de lectura del libro, que es, en cierto modo, el libro también se puede leer como una historia de la transición. Entendido la transición como un periodo amplio. La transición no es los padres de la patria con el rey, Valcárcel, Felipe, en fin, los que Soletura, Miquel Roca, los que hicieron. La transición fue una cosa mucho más larga que venía de atrás. A lo mejor la transición empezó con el asesinato de Carrero Blanco. O incluso se puede decir que la transición empezó con la fundación del Sindicato Democrático en Cataluña. Es decir, la transición ha sido un proceso muy largo y que ha dejado muchas víctimas por el camino. Y algo de eso, el libro, quizá involuntariamente, está impregnado de este proceso, del proceso de la transición. Él entró muy jovencito a militar en un partido, lo ha estado explicando, ¿no? Pero fue una época, al principio de los años 70, yo no sé cuándo empecé, ¿en qué año empecé? 68. Los primeros años 70, antes de la muerte de Franco, fueron unos años de no sé cómo decirlo, había un entusiasmo entre capas de jóvenes extraordinario y mucha creatividad, ¿no? Se aparecían fanzines, revistillas, las editoriales empezaron a publicar libros, había un mercado de libros. Recordad eso que se ha dicho muchas veces, que nos íbamos a Francia para ver cine, y no era solo para ver cine pornográfico, que alguno habría, ¿no? Sino era para ver películas como Zelda, películas que en aquel momento tenían un fuerte contenido político, ¿no?
Entonces, eso es parte de la transición, con jóvenes creativos que luchaban y que eran víctimas, porque recuerdo que en esa época estaba el Tribunal de Orden Público, el Tribunal de Prensa, los delitos se perseguían. Concretamente yo creo que tuve 30 juicios, ¿no?, en aquella época por delitos de prensa, todos, ¿no? Y después de la transición, después de la llegada de la democracia, llegó la democracia, llegó el Partido Socialista, que poco después se declaró no marxista, ganando las elecciones, ¿no? Y yo me pregunto también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este proceso? ¿Cómo es que hemos acabado? Y lo digo porque, en cierto modo, el libro lo contiene y el libro lo explica con ejemplos concretos, ¿no?, lo que ha pasado. Ahora mismo nos estamos preocupando, creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, por el hecho de que Vox pueda llegar a participar en el gobierno de España, que la ultraderecha y el pseudofascismo o el fascismo modificado que representan alcance el gobierno. Y digo yo, ¿cómo se ha llegado ahí? Y ese cómo se ha llegado ahí también está contenido de alguna manera en el libro, ¿no? Nosotros hemos tenido, rojo no, pero bueno, un rosa fuerte sí, Javier Solana, lo recordáis, ministro de Cultura, llegó a ser el gobierno, que por cierto, siendo ministro de Cultura, me pidió 2 informes que creo que nunca leyó. Ese ministro de Cultura socialista y rojillo, o rosado fuerte, acabó siendo secretario general de la OTAN y bombardeando Yugoslavia. Es decir, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La responsabilidad de mi generación, de la de Javier y quizá de la siguiente. ¿Cómo es que ahora hay tantos jóvenes que son de extrema derecha? Parece ser, ¿no? Sí, que seguramente no saben lo que es extrema derecha y se declaran franquistas sin saber lo que era el franquismo, ¿no? Pero yo he conocido a algunas personas de ese ámbito y tengo que decir que, además de monigotes como los que están en la cúpula de Vox, aparentemente, hay gente muy competente, gente muy intelectual y gente que muy probablemente van a estar en los... En fin, después de que el PSOE, después de todo lo que está pasando, caiga en picado, es posible que estén en el gobierno de esta nación. Entonces, ¿cómo hemos llegado ahí? Es lo que quería subrayar. Está de alguna manera contenido en este libro con la experiencia que ha tenido Javier en el Partido Socialista de Cataluña. Y no me voy a extender más porque seguramente algunos tendréis ganas de hablar y de tomar la palabra sobre el particular. Sí, mira, yo lo resumiría, o intentaría resumir diciendo que porque nosotros estamos muy ideologizados y porque el capitalismo, la derecha, ha invertido muchísimo dinero en desideologizar a la clase obrera y desmovilizar a los trabajadores y comprar a los sindicatos de clase. Esa es la clave, ¿no? Entonces, cuando nosotros, con la falta de formación, comparándola con la que tiene ahora cualquier joven, con la falta de formación que teníamos en aquellos momentos, porque estábamos en la dictadura y podías leer lo que podías leer, éramos multiactivistas. Es decir, yo me acuerdo que yo los fines de semana era activista vecinal en la Asociación de Vecinos de Verdún y después en la del Poblenou. Después, en las horas de la fábrica, estaba militando en el movimiento obrero y era el responsable de la célula de mi fábrica, del partido y del sindicato, de la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores. Antes, previamente, había estado en las comisiones y en el partido. O sea, militabas en 4 sitios: en la Asociación de Vecinos, en el movimiento obrero, en el sindicato y en el partido. ¿Eso qué quería decir? Que eras un monje de la política. Tu vida pasaba como objetivo prioritario por la política, y el trabajo, la familia, los estudios, todo era aplazable en función del objetivo principal.
Porque además el objetivo principal, si te lo creías, te llevaba a no saber si mañana vivirías, ¿no? Porque decía, oye, hoy toca, pues esta noche vamos a tirar octavillas por la huelga general de la Bazán, año 72, ¿no? Pues venga, vamos a tirar octavillas, al barrio de la Trinidad. Y, coño, y por tirar octavillas, la Guardia Urbana te tiraba tiros a la cabeza, no a los pies, a la cabeza, ¿vale? La Guardia Urbana de Barcelona, ¿no? Es decir, cuando vivías aquello, todo lo que no era política, para ti era marginal. Y lo que te hacía vivir era la ideología, la ilusión por tirar la dictadura abajo, por conseguir la democracia y para nosotros, los que llamamos más rojos, para hacer la revolución. Hasta tal punto que, eso que decía, pues que a unos nos mandaban, vete voluntario al ejército a montar las comisiones de soldados y a los otros, vete voluntario a Zaragoza a hacerte oficial del ejército, porque hay que construir el ejército rojo emulando a Trotsky. Es decir, pensábamos en nuestro sesgo cognitivo, que llaman ahora los psicólogos, que estaba toda de Ditch. O sea, claro, cuando hacíamos la manifestación en las Ramblas o cuando hacíamos el acto de fin de campaña en la Plaza España en el 78, o sea, éramos 5.000 personas. Decíamos, si nosotros somos 5.000 personas y eso solamente son los militantes, los votantes tienen que ser la de Dios. No, después, como se ha demostrado en sucesivas elecciones, no solamente en España, en el resto del mundo, los rojos son los que despiertan al personal, los que hacen de vanguardia del proletariado, la punta de lanza que se funde y se quema porque va abriendo camino, ¿sí? Y los que vienen detrás dicen, me apunto a lo tuyo, tal, pero yo no quiero, ahora que ya tenemos convenio, dice, bueno, pero cabrón, si tú no te has afiliado al sindicato, dice, bueno, pero yo disfruto de los resultados de los convenios colectivos que habéis negociado vosotros y que os ha costado tanta huelga, ¿sí? Pues esto ha pasado con la sociedad. La sociedad después, cuando vino la democracia, dijo, esto es muchísimo mejor que la dictadura que teníamos antes y nos acomodamos. Y a partir de aquí vino no solamente la acomodación de la gente que no le gusta jugarse la vida cada día, como nos la jugamos los demás, sino que ha venido la inversión en desideologización, en relativizar las derechas y las izquierdas ya no existen. Ha habido gente que provenía de la juventud del Partido Comunista y han acabado diciendo, cuando ha montado su nuevo partido, que no existe la derecha y la izquierda. Estoy hablando de Podemos, imaginaros, si han contribuido a confundir al personal. ¿Sí? Ahora ya vuelven a decir que soy comunista. Pero se ha contribuido mucho a que la gente no sepa por dónde va. Y cuando se dan casos de corrupción en la derecha de forma sistemática, porque esa es su modus vivendi, ¿sí? Los cuatro, ahora veníamos hablando por el camino, los cuatro secretarios de finanzas del PP, el tema Gürtel, 30 años robando. Bueno, pues es que, como dijo Zaplana, yo me he metido en la política para forrarme. El ministro de Trabajo del PP. Ellos ya sabemos que entran para eso, pero cuando esos casos se dan, aunque sean en menor escala, también en la izquierda, pues la gente entonces aprovecha esto para decir, aprovechan para decir una frase que me decían mis padres a mí, a todos los que eran franquistas sociológicos, que no entendían de política. Todos los políticos, la política es mala por naturaleza. Todos los políticos son iguales, todos los políticos solamente van a aprovecharse, a forrarse. Entonces cuando tienen 3 o 4 casos, pues ya lo generalizan todo y entonces aprovechan para decir, ¿veis? No hay que meterse en política. Entonces en esos momentos hay menos gente. Yo que he estado dando cursos de acogida a los militantes, yo daba las cifras siempre de militantes que había en el PP, en Ciudadanos, en Convergencia, en Esquerra Republicana, en el Partido Socialista, en todos. Bueno, pues daros solamente un dato que recuerdo de memoria. Cuando Zapatero pierde las elecciones, hay 350.000 militantes en el PSOE, registrados en el Congreso del 2012, que se hizo en Sevilla, en los que se enfrentaban Chacón y Rubalcaba. 350.000. En Cataluña, 25.000. Se pierden las elecciones en España, el Partido Socialista. Se pierden las elecciones en Cataluña, Montilla, y automáticamente la gente que se apuntaba a los partidos era para ver si pillaba, porque el 50% se borra y pasan a 100.000 en el Partido Socialista y a 10.000 en el PSC. De golpe, en 3 meses, se va el 50% de la gente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? No había ideología. ¿Y quién se dedicaba a la ideología? Pues eso no lo habían dejado a mí, ¿no? Me decían, oye, tú que vienes de la agitación y propaganda en la dictadura, a ti que te gusta toda la formación, venga, la formación para ti. Y me tuvieron, porque yo quise, claro, 25 años
haciendo lo mismo. Formación para la gente. Pero aún así, tú al final te dabas cuenta de que la materia prima que tú tenías que transformar, es decir, las personas físicas, tenían un problema, que era que tu ideología no les calaba del todo, porque tu ideología implicaba ilusión, transformación y sacrificio personal a costa de la ideología. Y decían, no, Javier, si yo te entiendo, me decían, yo hacía una intervención en el Consejo Político Nacional y me esperaba que como yo sabía cómo pensaban con los que me reunía, porque les daba formación, decían, estoy afinando con ellos. No me aplaudía nadie. Y después me los encontraba en el lavabo, ¿sí?, con la mano ocupada y tal, y me daban, decían, hostia, qué buena tu intervención y tal. Yo, cabrón, aparte que me estás saliendo mear fuera de sitio. Y ahí, ¿por qué no me has aplaudido y entro? Y, hombre, ¿qué quieres? ¿Que me quiten de la lista? Esa es el leitmotiv fundamental para estar hoy en cualquier partido político, en cualquiera, ¿sí? Es el pragmatismo. Estoy en política porque me siento y he votado siempre más a la izquierda o he votado siempre más a la derecha, sí, pero no sé distinguir muy bien de qué va esto. Y no sé, nos seguimos encontrando. Ayer me hicieron una entrevista un compañero que es politólogo y profesor de historia en Andalucía, y una de las preguntas que me hace en la entrevista está colgada. Me dice, bueno, pero como tú ya sabes, la derecha y la izquierda ya no existe. ¿Cómo? Dice, un profesional que explica esto en la universidad te dice que la izquierda y la derecha ya no existe. Pues claro, si esto, ¿cómo le vas a preguntar a un chaval de 20 años, de 23, que su profe ya le ha dicho que la izquierda y la derecha no existe? Pues esa desideologización lleva a la relativización. Y cuando te dicen, oye, yo mi primer problema que tengo en el Partido Socialista es cuando se dice, Acuerdo Nacional de Empleo, 1982, hay que negociar los convenios colectivos por debajo de lo que ha subido el IPC, por debajo de lo que ha subido los sueldos, ya lo diré, los precios. Decían, no, perdona, los sindicalistas lo que hacemos siempre es negociar cuanto menos la equiparación con el aumento de los precios. Y siempre, si puede ser, algo por encima, pero no vamos a negociar nunca por debajo. Pues sí, fue la primera vez que comisiones y UGT a nivel estatal negociaron el Acuerdo Nacional de Empleo, es decir, la paz social, a cambio de que hubiera democracia. Es decir, bueno, no, pero es que la democracia no es canjeable. O sea, yo tengo que poner dinero para que haya democracia. Al contrario, la democracia me tiene que dar posibilidades de luchar sin perder la vida para conseguir mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Ah, pues no, tú ya no empiezas a cuadrar aquí, ¿no? Y los sindicatos, bueno, de los que estáis aquí, coincido con muchos de vosotros el 1 de mayo y en las manifestaciones que seguimos haciendo por aquellas políticas públicas que yo siempre digo son las que definen a quién es de izquierda y quién es de derechas. Eso lo define siempre un partido político cuando hace el boletín oficial del Estado. ¿A qué dedica los presupuestos generales del Estado? ¿A más dinero para educación? ¿A más dinero para sanidad? ¿O a más dinero para armas? Pues ya está, ahí lo tienes. ¿Sí? Es decir, ¿pone más impuestos a los ricos o le rebaja los impuestos a los ricos, como hace el Ayuso? ¿Le rebaja los impuestos a los ricos? Pues ya tienes. Entonces, ¿quién es de derecha? Sin impuestos no puede haber Estado social y democrático de derecho. No puede haber servicios sociales. No puede haber escalera social. No puede haber salario indirecto en educación, en sanidad, en cultura, en no sé qué. Bueno, pues todo esto que a mí me parece tan de cajón, la gente con 2 carreras como el tipo de ayer y que tiene un canal en YouTube, me dice que ya no existe la derecha y la izquierda. Y te tiras de los pelos y dices, ¿qué hostias hemos estado haciendo durante los 45 años de democracia para que esto no haya calado en la gente? ¿Sí? Yo creo que es y con eso termino, que es un defecto de la izquierda en el mundo. Porque, claro, cuando tú ves que se cae en el telón de acero la URSS en el año 90, después de haber estado gobernando casi 70 años, dices, pero ¿y ahora? ¿Y cómo Polonia ahora está a la derecha? ¿Y cómo Hungría ahora está a la derecha? ¿Y cómo Yugoslavia ahora está a la derecha? Dices, ¿pero esto cómo puede ser? Porque si han estado educados durante 70 años, 2, 3, 4 generaciones, teóricamente se les ha educado desde una perspectiva de izquierda, ¿cómo ahora vuelven otra vez al egoísmo personal? Y dices, porque no se ha invertido en formación. Y por eso yo una de las frases que digo ahora mucho siempre, ya que fracasamos en hacer la revolución, ahora la revolución solamente se puede conseguir por medio de la formación.
transformando primero la mentalidad de la gente, invirtiendo muchas horas en eso que estamos haciendo aquí hoy, y en charlas, y en hacer formación con la gente, en darle educación, porque esa educación no se la da a la universidad a la gente. Y si no se la damos los partidos, ¿quién la va a dar? Y en los partidos, ya os digo yo, que mi experiencia por lo menos de 40 años, yo he fracasado. Porque de esos 40 hasta 25 dedicándome a la formación. Y mis alumnos me decían, no, Javier, no me des más argumentos. Si lo que tú me dices, yo estoy de acuerdo contigo. Pero no me atrevo a aplaudirte o a votarlo, porque como eso no va en la línea de lo que dice el que hace las listas, me caigo de la lista. Y como para mí pesa más estar en la lista y seguir siendo concejalillo de mi pueblo, o alcalde, o diputado, o senador, pues eso tiene más importancia para mí que la ideología de la que te digo que estoy de acuerdo contigo. Pero no puedo votar lo que tú me dices porque me caigo de la lista. Pues entonces tenemos los partidos que tenemos, y no hablo solamente de Partido Socialista, hablo de la confusión que hay en Podemos, de la confusión que hay en Sumar, de la confusión que hay en cualquier partido que se diga más que está a la izquierda del PSOE. Es decir, no se invierte en formación. Porque los dirigentes, bueno, o los de centro ya ni os lo digo. ¿Cuál es el programa político para votar un partido nuevo? Pues un tío guapo que está en pelotas. ¿Cómo? Sí, ese es el elemento de llamada. O uno que tiene una coleta de puta madre. ¿Pero cómo? Y que dice que no hay derechas y izquierdas. ¿Pero el programa político cuál es? Bueno, vamos a montar una cosa nueva, Sumar, una coalición. Y dice, y la va a liderar la Yolanda, que es la tal. ¿Y el programa? Bueno, ya hablaremos. ¿Y el programa? No hablaremos. Y no hacen programa. Y solamente hacen el programa 4 cosas cuando hay que presentarse a las elecciones. Pero montan un partido sin cimientos. ¿Qué son los cimientos? La ideología. Yo siempre me acuerdo cuando estábamos de novios, muchos de los que estamos aquí para montar Aires, decimos, oye, hemos estado un año entero festejando para hablar solo de qué nos une. ¿Qué piensas en la política pública de sanidad, de educación, de defensa, de tal, de cual, tal? Y cuando hemos estado de acuerdo en la base del para qué, entonces hemos dicho, vale, ¿qué tal si montamos una organización que defienda esto? Pero para defender el qué, primero el qué. Y después ya montaremos una organización, ¿no? No, aquí se montan las organizaciones en función de una persona y el para qué es lo que menos importa. Con lo cual, con la misma fuerza con la que suben, bajan. ¿Por qué tienen fuerza cuando suben? Porque los medios de comunicación que le facilitan visibilidad a gente así, que son ídolos con los pies de barro, que saben que igual que suben, mañana caen. ¿Cuánto tiempo duró la ilusión de Podemos? 4 días. ¿Sí? ¿Y ahora qué perspectiva le dan a Podemos? 4 diputados. Hostia, cuando habían estado, ¿no? de segunda fuerza. Pero esto cómo se puede subir y bajar tan de golpe. ¿Cómo los restos de la URSS ahora hay partidos de la derecha gobernando y de ultraderecha? Pues porque se hizo muy mal en los temas de formación. O por lo menos esa es yo que me he dedicado a este negociado, esta es mi conclusión, de que si dedicáramos los millones, no, porque no los tenemos, los millones que dedican a los think tanks estadounidenses a hacer libros, a hacer, ¿cómo se llama el FAES? Hacer fundaciones como las del PP, es decir, a generar centros de formación que generan ideas continuamente para su ideología, pues su ideología crecería. Como nosotros no tenemos ningún centro de formación, ninguna fundación, si no decirme alguna, desde la izquierda que esté haciendo esto, pues somos los cuatro francotiradores que sacamos un librillo de vez en cuando y aprovechamos por la ideología. Bueno, hubo una frase en los años 80 que hizo fortuna, que venía a decir algo así como que la izquierda había pasado de la ideología a la gastronomía. Sí. Y fue así. Y si eso le unes las palabras, ¿verdad? Claro. Si eso le unes la frase de Lenin, que dijo que las revoluciones solamente son posibles cuando los obreros no tienen más que perder, no tienen más miedo que perder que sus cadenas. Pero cuando el obrero se aburguesa y tiene que pagar la letra del coche, la hipoteca y la no sé cuánto y la segunda residencia, pues a partir de aquí ya tiene cosas que perder. Y ahora el sábado o el domingo, que es la manifestación, oye, que vaya otro. Yo quería preguntar, a ver, Un poquito más fuerte, Enrique. noto como una cierta
cierto descontento, ¿no? Tuyo, una sensación de un cierto fracaso en cuanto a formar a todas las generaciones con los valores de la izquierda. Sin embargo, bueno, como estuviste dentro de la policía y llegaste a ser un mando y a montar un sindicato de mandos, etc., pues me pregunto si ahí tuviste que quitar algo más de esto. Te voy a poner un pequeñísimo ejemplo muy breve. Recuerdo en 2011, estuve en la Puerta del Sol algunas veces, unas cuantas veces, participando en asambleas de aquel movimiento de los indignados. Y recuerdo que vinieron un día, una noche, porque ahí se era de noche, llegaron unos agentes, unos pitufos, unos agentes municipales de Madrid, a dar su opinión de que estaban a favor del pueblo, que ahí se expresaban, y a pues, plantear una serie de inquietudes, primero su cercanía a las tablas reivindicativas de lo que se planteaba entonces, y luego también a exponer algunos de los problemas que ellos percibían como agentes del orden, ¿no? Bueno, en fin, pues ahí se notaba que hay agentes, tú has sido un bicho raro en su día, cuando empezaste en esta profesión, pero han pasado ya unas cuantas décadas, y tú que eres parte de ese movimiento de cambio, preguntarte, ¿en qué medida ha cambiado la policía? No tanto a nivel institucional, sino en cuanto a los recursos humanos que la constituyen. O sea, han cambiado los y las agentes policías, han cambiado, hay ahora más agentes de izquierdas, o al menos que no sean de derecha o de ultraderecha. Gracias, Javier. Sí, la respuesta es esa cosa que tú intuías al final. Hay policías de izquierdas en los cuerpos policiales. Mira, te diría que en la mayoría, si hay un 1%, igual exagero, como mucho. Pero yo me acuerdo que aquí, Barrera, en el Cuerpo Nacional de Policía, y Modesto García, en Madrid, en el Cuerpo Nacional de Policía, y después el Cabo Rosa y el Sargento Morata, en la Guardia Civil, con los que yo ayudé a formar los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y los sindicatos de la Guardia Civil, estos estaban militando en el PC y en el PSOE. Entonces eran gente que se creía la ideología y hicieron lo mismo que yo hice cuando me metí en el 80. Oye, voy a transformar la policía desde dentro para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, un servicio más democrático, ¿sí? Pero la inmensa mayoría entran por tradición, entran porque sus padres ya eran de la Guardia Civil y tienen cierta facilidad, porque su familia siempre era, o igual que los militares, ¿sí? Y hay gente que viene ya con un sesgo ideológico muy conservador, muy de derecha, ¿sí? Por eso ahora el sindicato mayoritario dentro de la policía es el sindicato que va con los desocupas, no me acuerdo cómo se llama, es un sindicato de Vox, ¿sí? Porque está en la tradición de la policía el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza, cuanto más descontrolado sea por parte del poder político, más les satisface a ellos, ¿sí? Porque la brutalidad es parte de la forma consustancial de ser una persona ideológicamente de derechas. La fuerza, la imposición. ¿Os acordáis de, ahora que lo estaban dando esos días por la tele, lo veía, el rector de la Universidad de Salamanca, que dijo aquello que le dijo el Viana Astray, le dijo aquello de muera la cultura, o abajo la inteligencia y viva la muerte, ¿no? Algo así. Bueno, pues lo mismo. Es decir, esta gente ha invertido siempre en desideologizar, es desculturalizar. Es la cultura, ¿se acordaron de los tiempos de la guerra civil? O ahora, en los tiempos de la transición, la cultura siempre ha ido ligada a la izquierda. Y la derecha no se ha preocupado mucho de los temas de cultura. Entonces, hay gente, muy poquitos, que hemos conseguido, ¿cuál ha sido el éxito? Que creo que nos podemos arrogar los que entramos en la primera promoción de ayuntamientos democráticos en el 80 y que en el 2010 dijimos, oye, 2000 ya empezamos a decir, oye, parece que ya lo hemos conseguido. Hemos acabado con los comportamientos fascistas dentro de la policía. Comportamientos de cara a los ciudadanos. No que ellos sigan rezando a su Dios Abascal, ellos siguen pensando así, pero ya para no jugarse el puesto de trabajo, porque saben que hemos llegado mandos policiales arriba que somos radicalmente demócratas y que si se pasan un pelo, le meteremos, como les hemos metido, expediente disciplinario y iremos a cargárnoslos a los policías.
¿sí? Porque se han pasado en el uso de la fuerza con el ciudadano. Entonces, para cubrirse las espaldas y para poder seguir ascendiendo en el escalafón, procuran no tener expediente y se comportan de forma conforme al reglamento, respetando las leyes, ¿sí? Pero no porque crean profundamente, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es lo mayoritario ahora que está de moda? ¿Cuál es lo mayoritario en la judicatura? Hoy que todavía no se han jubilado los jueces que se formaron para defender el orden de Franco. Los jueces más viejetes, que le dejan jubilarse hasta los 70 o 70 y pico. Son gente que juró fidelidad al movimiento nacional y a defender el orden constitucional de Franco. Bueno, pues esta gente después ha tenido que hacer sentencias democráticas, pero a veces no, ¿verdad? Sobre todo en temas feministas. No estoy de acuerdo. A veces... No estoy de acuerdo. ¿No? Hay cosas que sí. No estoy de acuerdo. Adelante. Porque fíjate, ya, no quiero hablar de esto hoy aquí, pero no estoy de acuerdo porque... ¿Sabes qué pasa? Que noto cierta... Yo soy feminista y mujer, y como soy feminista, me siento traicionada por la izquierda totalmente. Y por eso la izquierda es una de las causas por las que pierde voto a chorro, porque de la derecha una no espera nada, pero de la izquierda esperaba por lo menos que no nos vendieran, ¿no? Y una vez tras otra, ley tras ley y tema tras ley, como feministas, estamos fuera. Las feministas no tenemos hoy a quién votar. Te lo voy a explicar por qué. Porque resulta que la derecha niega, por ejemplo, la violencia de género, cierto, pero es que la izquierda está negando la existencia de la mujer en sí misma, porque te dice que un señor que se pinta las uñas ya es una tía si lo quiere decir. Entonces, ¿qué es peor? ¿Negar la violencia de género o el hecho de la existencia de las mujeres en sí mismo? Cero autocrítica por parte de la izquierda. ¿Qué es peor? No tener tus políticas conservadoras de toda la vida, de la derecha y demás, o salir con un cartel que dice desde el sindicalismo que la prostitución es un trabajo. Eso lo tenemos que ver nosotras. Yo siempre estaba en el mismo sitio. Tú me has criado a mí ideológicamente, tú sabes que yo no tengo nada de derecha. Pero eso es una traición. Y hay cero autocrítica por parte de la izquierda en el tema de las mujeres. De hecho, cuando tú vas con tu tema feminista, y yo jamás he estado en Podemos ni en las asambleas de Podemos, pero mis compañeras de militancia sí que han estado. Y siempre nos comentaban que las asambleas que comentabas tú, cuando alguien levantaba la mano a alguna mujer y quería hablar del feminismo, le decían eso para otro día. ¿Eso para? Para otra parte. Como decían tus compañeros de la policía de los megafones, eso es de segunda, ¿no? Y eso pasa hoy. Y con los jueces hemos llegado a un punto en esta neoderecha que tal y en todo esto de querer demostrar que yo, como soy del turno de oficio de violencia de género, y te puedo asegurar que cuando me toca, y esto lo he explicado siempre, una jueza joven y una fiscal joven me ha hecho a temblar. Porque chicas, porque están mucho más condicionadas que un señor de 80 años que le importa de un huevo la medida del control que van a poner, porque nadie le va a cuestionar. O sea, a un juez mayor, nadie le va a cuestionar una sentencia sobre violencia de género diciendo que ha querido favorecer a la mujer. Nadie se lo va a cuestionar, el tío no tiene ninguna presión, pone las medidas que quiere y se ha acabado. Pero sin embargo, a una jueza joven o a una fiscal joven, ellas mismas se condicionan de tal manera que son mucho más, se lo miran mucho más a la hora de poner una orden de alejamiento, porque por encima de cualquier cosa está demostrar que ellas son más profesionales si cabe y que no favorecen a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso no hay nadie, no se está valorando desde la izquierda, porque la izquierda llega un momento, lo que se dice desde la izquierda, porque yo la verdad no la veo muchas veces, la izquierda dice, tienes que apoyarme porque si no viene la derecha. Bueno, ¿pero tú vas a hacer algo o tengo que apoyarte con todas tus mierdas como las que hemos visto hoy? No, tienes que apoyarme con todas mis mierdas porque si no viene la derecha. Pues no. Y entonces hay un montón de gente que no es que se haya vuelto fascista, es que ya no vas a ningún lado, ya no vas a ningún sitio. Y yo lo que entiendo es que toda esa ideologización de la transición, todo eso que hacíamos nosotros, todo ese estudio y todo ese tal, ahora en los partidos, que ya no son partidos, y esto tú lo sabes perfectamente, simplemente son maquinarias electorales, pues no se premia. El que tiene ideología se va a la calle, tío. Eso no. Entonces, claro, pues tú dices, bueno, que la derecha no tiene ideología, la derecha tiene su ideología, la del talonario, porque además es la suya. Pero nosotros, que solo tenemos la ideología de las políticas, y tú te presentas en un partido político, como nuestro ex partido político, con ideas, y te dicen, ahí está la puerta.
¿Verdad? Entonces yo creo que eso es un tema que la izquierda también debería abordar, que es la partidocracia y la culpa que tiene la partidocracia en esta nueva oleada de la derecha, sobre todo en la gente más joven. ¿No? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, no te contestaré porque estoy de acuerdo contigo, pero el tema era, en la policía se puede hacer transformaciones. Tú además que me decías que estás opositando ahora, tienes que tener esas cosas claras. Imprescindible que haya gente que se dedique a purificar, a quitar las mierdas internas, ¿sí? Porque la tendencia natural es irse a la derecha. Entonces, gente que nos dediquemos a esto. Pero solamente hace un año, está en la prensa, solamente un año os recuerdo que el comisario principal de la UDICO ha sido detenido porque se había hecho rico, ¿sí? Con las mordidas de las drogas, y le habían sacado un tabique entero en su casa con millonadas de las comisiones que cobraban drogas. O sea, el jefe principal de la lucha contra el tráfico de drogas a nivel central en Madrid, detenido. Y el jefe central de la lucha contra la droga en la Guardia Civil, detenido. Los dos. El año pasado. ¿Vale? Entonces, ahora ya no hablo de ideología, pero obviamente eso es consustancial. El egoísmo es consustancial con ser de derecha. Y si además el egoísmo es el hacer delincuencia para enriquecerte, perjudicando más a la sociedad, ya más, ¿no? Aunque el tipo esos tipos no hayan militado nunca en el PP o en Vox o en tal. Pero fíjate que cuando gobierna el PP, acordaros el tema de la Gürtel y acordaros el tema de la mafia policial, los jefes principales del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid no digo Madrid capital, en toda España, sitios en Madrid, y en la Guardia Civil, eran los que colaboraban con la Gürtel. Eran los que escondían a la Gürtel, eran los que intentaron cargarse al tesorero del PP para que no aportara las pruebas. Eran los que le pusieron los espías por medio del chofer al tesorero del PP. Es decir, son los que además después fabricaban casos contra la gente de izquierda para intentar que sus partidos no subieran. Es decir, los que están en las cúpulas de los principales cuerpos policiales son gente que llevan ya muchísimos años y que se formaron y practican una ideología absolutamente conservadora y en sus casos corrupta. Y hay que tener muchísimo cuidado con ello, porque cuando lo quieres denunciar desde dentro, como ha sido mi caso, te tienes que cuidar las espaldas con los policías que están dentro, porque nos vas a joder el pan de nuestros hijos. Te lo dicen así, me cuento como... ¿Qué te dicen los policías? Si los políticos roban, ¿por qué no van a robar nosotros? Así, ya tienen la excusa. O sea, si mi ministro de Obras Públicas roba, yo que soy un pringado policía que está cobrando 3.000 euros como jefazo, está cobrando 3.000 euros al mes, no voy a robar yo. Si viene alguien, uno de las drogas, a decirme que ese día no ponga servicio en el puerto de pasaje. Y solamente tengo que hacer eso, yo no tengo que implicarme, más que no pongo servicio. Y por eso me cae una morterada. Y además él reparte entre otros. Bueno, pues acabar con eso. El que está dentro no tiene que ser un sérpico, tiene que ser una legión de sérpicos. Es muy difícil. La tendencia natural, cuando la policía no tiene quien le vigile, es la corrupción. Yo he sido partidario, y tengo un montón de artículos hechos, sobre la unificación policial. Decía, oye, hay un sistema de educación y solamente hay un cuerpo de enseñantes. Hay un sistema de sanidad y hay un cuerpo de sanitario. Y hay un sistema judicial y hay un cuerpo de judicatura. ¿Por qué tiene que haber 4 cuerpos policiales? Y yo siempre me he negado, he dicho, unificación policial. Bueno, pues ahora ya no lo digo, No estoy defendiendo lo contrario, pero tengo mis grandes dudas, porque, claro, ¿qué hace un juez cuando tiene dudas de que un mozo de escuadra en la dirección está robando? Se lo carga la Guardia Civil. Y cuando tiene dudas de que los policías nacionales están implicados en los puticlubs del Caset de Fels, ¿qué hace? Se lo carga a un mozo de escuadra. Es decir, se lo encarga a otra policía. La única forma de controlar el poder de la policía es que haya otra policía que lo mande un juez. Es decir, que igual la diversificación policial al final no está tan mal. Sin embargo, antes hablabas de la jibarización, ¿no? O atomización
Pero justamente, ¿cuántos municipios tiene España? Cerca de 9.000, ¿no? ¿Cuántos? Municipios tiene España. 8.000 y pico. 8.000 y pico, cerca de 9.000. Entonces, vale, bueno, no sé si hay 9.000 cuerpos de policía local. Me imagino que Solo los que son más de 5.000 habitantes. pero vamos, pues igual hay 500, ¿no? Sí, 500, 4.000, 5.000, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, ahí se presta bastante Ahí sí. se presta especialmente, ¿no? La corrupción a nivel local. Recuerdo los tiempos de más escándalos de corrupción del PP eran a nivel municipal, donde saltaban más, no solamente del PP, también de otros partidos, pero bueno, especialmente me llamaron la atención los del PP en su día. Y me dio la sensación de que a nivel municipal es donde más se presta la estructura política a la corrupción. ¿Y la policía también es así? Es mi pregunta. También en la policía locales se prestan más a la corrupción. ¿Qué te parece? Sí, Desde toda mi experiencia. depende del nivel de formación, de integridad y de ideología, pero quiero decirlo otra vez, que tenga el policía. Si el policía es un pragmático y ha escalado dentro del cuerpo policial, haciéndole la pelota a su jefe o haciéndole la pelota a los políticos, pues cuando le viene el alcalde de Sabadell, lo digo porque como salió en los periódicos, cuando le viene el alcalde de Sabadell, hablo de Bustos, y le dice al Miguel, que era un policía de Hospitalet que acabó siendo jefe de policía de Sabadell, le dice: Miguel, quítame estas multas. No me puedes quitar, no, quítame estas multas. De mi mujer, de mía, no sé, y le quitan las multas. Por eso al final, los sindicatos o la gente que estamos dentro, que estamos luchando contra la corrupción, lo filtra a la prensa y acaba cayendo, y en la cárcel, el alcalde y fuera del jefe de policía, el jefe de policía. Es decir, existen las alcaldadas. Claro, es decir, políticos que se piensan que como les ha elegido el pueblo, eso implica infringir la ley porque ya son alcaldes, y entonces te piden alcaldadas. Y a mí me han pedido así de alcaldadas, porque yo he estado en varios municipios diferentes, he estado en 3 municipios. Y en los 3 municipios he tenido peticiones de mis políticos pidiéndome alcaldadas, es decir, pidiéndome que hiciera cosas ilegales. Y yo, como ya había pegado muchos tiros, tenía mucha mano izquierda, y ya había hecho libros de comunicación y tal, pues les daba la vuelta, ¿no? Entonces cuando te venía borracho, y con su señorita de compañía circunstancial, el teniente alcalde de Seguridad Ciudadana, no tiene el municipio, a decir: oye, que se me ha llevado el pase de la grúa, que me lo devolváis. Y entonces el poli de allí llamaba, yo que era el jefe de servicio: jefe, que tengo aquí al concejal que dice que le devuelva el coche. Y digo: no te preocupes, ya voy yo. Y entonces ibas allí y le decías al concejal: vete conmigo, oye, estás trompa, ¿vale? Estás montando el espectáculo, aquí hay un montón de gente. Y esto mañana puede salir en la prensa, ¿vale? O sea, no seas tonto, no te juegas tu carrera política por esto. Si quieres, que no te va bien, yo te pago la multa, pero no montes más el espectáculo. El poli no te va a devolver el coche porque yo no voy a hacer ilegalidades, porque me estoy jugando en mi puesto de trabajo, ¿me entiendes? Y no me comprometa más a la policía. Vale. Al final, pagaba la multa a él, entre otras cosas, me cobraba el doble que yo, ¿sí? Pero se iba, no avergonzado, cabreado conmigo y después me la guardaba. Y si podía, me jodía. Eso me lo he encontrado aquí, me lo he encontrado en Mollet, me lo he encontrado en Pallellá, me lo he encontrado en los 3 sitios que he estado. Me he encontrado siempre políticos que son muy ignorantes y que tienen una moral muy flex y te vienen a pedir favores personales que son ilegalidades. Y tú como profesional tienes que decirle no. Y tienes que decírselo con elegancia. Y cuando te viene toda una consellera, que acabó siendo consellera, toda una consellera de la Generalitat, a decirte: oye, que mañana viene el Jordi Pujol a nuestro municipio y ahí hay un indigente que duerme debajo del puente, límpiamelo, que mañana no esté. Fíjate qué tontería estoy diciendo, Y claro, tú dices eso. Y a las 8 de la mañana está allí los dumpers, la brigada de obra y todo el mundo para echar al indigente. Y tú dices: aquí nadie toca nada. Hablas con el indigente y dices: ¿qué tal? Sí, llevo 10 años viviendo aquí y estoy censado. ¿Cómo? Y tengo un huertecito y aquí tengo mis gallinas y tengo y tal. Y dice: pero esta alcaldesa no sabe cómo funciona la ley o qué. Es decir, si una persona está censada, solamente lo puedes echar de allí con una orden judicial. Es su domicilio. Haga usted una denuncia, si quiere yo le ayudo a hacerla, la llevamos al juzgado y el día que el juzgado le diga: arrójese a ese señor de ahí, iremos con el dumper, con la brigada de obra, quitaremos todo el huertecito y las gallinas y lo sacaremos. Pero porque mañana viene el Jordi Pujol, oiga, no.
Y entonces tienes que decirle a ella, y entiende, señora alcaldesa, que tiene su posición el ayuntamiento, que está el Partido Comunista, que están los del PP, que están los de tal. Y si estos se enteran mañana, tú en las próximas elecciones tienes un problema, porque has hecho prevaricación. Me has dado una orden injusta que yo además no voy a cumplir. Obviamente se acabó mi contrato. Pero eso lo tienes que asumir. O sea, cuando tú haces esto, luchar contra la corrupción tan tonta como esta que estoy diciendo, es decir, no, esto igual se puede hacer dentro de 10 días o de 20 días, cuando lo diga el juez. Ahora porque tú lo digas, no. Porque mañana venga Jordi Puyol y quieras que esté la carretera limpia, por esto no se puede hacer. No lo voy a hacer y no voy a permitir que lo haga ningún policía. Pues automáticamente tienes un enemigo. ¿Sí? Y tú tienes que asumir las consecuencias. Queda tiempo para alguna pregunta más si alguien quiere hacer algo y si no nos despedimos. Pues... Aquí tenemos un problema. Venga, adelante. ¿Se me oye? Sí. La pregunta, aparte que estamos hablando del tema de un policía y tal, estamos hablando también un poco de la transformación de la sociedad. La transformación de la sociedad. Y hay una cosa que a mí me está chocando porque llevamos ya más de 100 años desde la Revolución de Octubre del 17. Y todo el mundo insiste que el mundo hay que cambiarlo, como si hace 100 años el mundo no cambió. El mundo cambió hace 100 años. Y el mundo que nos enfrentamos hoy en día no es el de hace 100 años. Pero ideológicamente hablando, que a lo mejor puede ser parte de ese problema, tenemos, dijéramos, el reloj parado en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y no nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado mucho más de lo que nos imaginamos. Y a lo mejor esa es parte del problema de la apatía de la sociedad, porque los jóvenes de hoy en día no saben, no entienden nada de lo que era el siglo pasado, porque a mí me choca mucho cuando hablo a veces de las cosas y me sale esa referencia de, claro, que en el siglo pasado, yo me acuerdo que en el siglo pasado, cuando yo decía el siglo pasado era el siglo XIX, hablábamos de cuando la gente iba a caballo, en burro y todas esas cosas. Y es que en el fondo, en este siglo, estamos igual. Es decir, para nosotros, no para nosotros, para nuestros jóvenes, nosotros somos los que íbamos en un burro y íbamos con velas y íbamos con una mentalidad arcaica. Y eso es a lo mejor parte del desenfoque que tenemos, porque seguimos pensando en mentalidad del siglo pasado, pero el siglo pasado ya no existe, el mundo ha cambiado. Y eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ya no es lo mismo que antes? ¿Qué se ha transformado? Hablamos, por ejemplo, del tema de la policía, por ejemplo. ¿Qué cosas han cambiado? Por ejemplo, una noticia que yo oí el otro día es que se está planteando en China poner la administración pública con inteligencia artificial, es decir, mandar a los funcionarios a casa. ¿Y qué pasa cuando es una máquina la que procesa? Una máquina eso no puede sobornar, a menos que la programa para hacer una sobornada. Eso es lo que nos tenemos que empezar un poco a replantear, que el mundo que tenemos, no ahora, sino que vamos a tener en el futuro, no tiene nada que ver con el mundo que hemos dejado atrás. Y eso es una cosa que nos tenemos que replantear seriamente. Porque yo creo que ahí es donde vamos todos. Porque si te das cuenta, la mayoría de la gente que estamos defendiendo la tradición de la izquierda somos todos mayores. Tenemos ya una edad. No hay gente joven. ¿Por qué? Porque no piensan igual que nosotros. ¿Qué es lo que piensan? ¿En qué piensan los jóvenes? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quieren? Y yo ahí veo que hay un desencuentro importante. No se puede perder el pasado. A mí me parece magnífica la idea esta del libro que tendríamos que hacer muchos más libros de este tipo para que quede constancia de lo que fue. Pero al mismo tiempo tenemos que plantearnos que no se puede vivir. La gente que vive el pasado es porque no tiene futuro. Tenemos que tener pasado, tenemos que reconocerlo, pero no podemos quedarnos apalancados en el pasado con las ideas, con las actitudes, con las acciones. O
Seguimos pensando en una huelga general revolucionaria, seguimos pensando en manifestaciones, y a lo mejor eso ya no funciona, eso ya no sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que a nosotros nos parecen importantes, porque al resto del mundo nos importa un pimiento. Y eso creo que es una parte importante de la reflexión que tenemos que hacer y aumentar la comunicación con la gente joven, con los que tienen de 25 años para abajo, que con eso nos sintonizamos ni a tortas. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, no hay prácticamente preguntas, solamente ampliar tu sentimiento. La transformación de la sociedad, ¿por qué está siendo tan difícil o por qué vamos para atrás? Yo cuando hice mi primer libro hablando de política, en Derecha e Izquierda, diferencias políticas fundamentales, 2008, ponía una metáfora. La democracia o la transformación social es como un tándem, una bicicleta, un tándem largo, en la que vamos todos pedaleando en una cuesta arriba. El día que dejamos de pedalear no nos quedamos donde estamos, vamos para atrás. Y eso es lo que ha pasado. Y cuando hemos estado multiactivistas, como yo decía antes, con ilusión por transformar la sociedad en la transición, pues hemos transformado muchas cosas, ¿sí? Y hemos pasado de estar en la cola del mundo a, reconozcámoslo, somos la cuarta potencia, según los estándares internacionales, somos la cuarta potencia europea económica y la 14 del mundo. Eso implica cierto estado o cierto aburguesamiento o ciertas comodidades o cierto nivel de vida de un porcentaje amplio de los trabajadores. ¿Y eso qué implica? Pues menos compromiso social a la hora de ir a la calle. Y desde el COVID para aquí, pues nos hemos acostumbrado a que haya listas de espera que están produciendo muertes como en Andalucía, porque las mamografías no se dan los resultados a tiempo. Pero o que llames y tú ya sabes que tienes algo y no te va a ver un médico hasta dentro de 3 meses. Nos hemos acostumbrado a eso. Yo no veo gente en la calle más que los sanitarios, que los hemos acompañado en manifestaciones, nosotros siempre hemos ido con ellos, tenemos nuestra pancarta solamente de sanidad, con los sanitarios, pero los sanitarios salen a la calle porque piden mejorar sus condiciones de trabajo y mejorar la atención que le dan al ciudadano, porque los recortes sociales que les hace, en este caso la Generalitat, porque depende de la autonomía, tiene menos sanitarios y tiene que atender a más gente con menos cantidad. Bueno, pues yo no veo a los usuarios en la calle pidiendo que se acaben las listas de espera. Vamos, pero José Antonio, que después hace siempre el resumen y pone las cantidades, y mide las calles y mide cuánta gente veníamos. Oye, en una manifestación por la sanidad pública en Cataluña en los últimos 10 años, no hemos ido nunca más de 5.000 personas, y los padecemos todos. Y yo no estoy viendo a los jóvenes en la calle porque se suben las matrículas universitarias. Ahora acaban de hacer una manifestación en Madrid, la semana pasada, contra el aumento de las cuotas universitarias. Pero en Cataluña yo no he visto a los jóvenes pidiendo que se rebajen las cuotas de la universidad para que puedan estudiar los hijos de los obreros. O sea, pues esto ya lo hicimos nosotros en su momento. Para ellos, como se lo pagamos los papás, pues entonces, bueno, si papá lo paga, ya pedirá un crédito. Bueno, pues nuestros jóvenes, incluyen a mis hijos, no salen a la calle. Yo también tengo hijos, y si hay ¿No? manifestaciones... No, espera, anda. Es decir, yo creo que es porque nos hemos acomodado todos. Y hay padres que seguimos saliendo a la calle, y hay otros padres que ya no salen a la calle, y muchos de nuestros hijos ya no salen a la calle, porque se lo hemos dado todo. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con la educación. Vuelvo a lo de antes. Ahora, Perdonadme, que yo acaba. pero es que ya no puedo evitar intervenir. Sí. Estoy muy de acuerdo con él. Yo soy del 67, o sea que también tengo 2 edades ya. Estoy muy de acuerdo con él. Hemos desconectado de los jóvenes. No, sí, yo creo que ya me oís. No atienden ni a derechas ni a izquierdas los que están en la calle de verdad. No atienden. Yo también tengo 2 hijos de Verdún. Yo no soy de Verdún, pero los fui a parir allí. Y siguen en Verdún y siguen en la calle. Y siguen luchando por las matrículas, siguen luchando por la vivienda. Sí, yo me he tenido que ir a 140 kilómetros y vengo cada día a trabajar. Yo no puedo vivir en mi ciudad. Mis hijos están luchando para que se pueda seguir viviendo en la ciudad. O sea, no denostéis tanto a los jóvenes, porque es que parece que nos hemos quedado defendiendo lo de la transición, que fue una porquería, no fue una transición, no lo fue, porque si no, no estaríamos hablando de que todavía hay que desfachizar a la policía, ya se hubiera hecho de repente, todos fuera y a la calle, otros nuevos, ya está. O sea, no hubo transición. Eso para empezar. Y nos pasamos, llevamos no sé cuántos años diciendo que es que nosotros salíamos a la calle, nosotros hicimos, contra Franco todos, no sé qué, no sé
cuantos. Hostia, los jóvenes de ahora hacen mucho trabajo, no todos son hijos de burgueses. ¿Cuántos burgueses hay aquí? No sé cuántos están mis hijos. La gente está en la calle y no se les apoya y nos estamos endiosando los que tenemos ya para los 60, 70, diciendo que éramos los únicos que hemos sabido luchar. Un poquito de modestia y un poquito de empatía con la gente que lo está pasando muy mal y con gente que no tiene ni derecho a la vivienda. Que con 30 años tenga que estar haciendo piso con 5 personas más. ¿Cómo quieres que voten a la izquierda? ¿A qué izquierda, por cierto? Porque yo no sé, no. Yo no niego que haya izquierda y derecha, no me meto en esa historia ya. Pero partidos de izquierda no hay en este país. De lo que yo entiendo que es ser de izquierdas. Y me jode mucho que se diga, es que los jóvenes, es que los jóvenes, es que los jóvenes. Pues los jóvenes están ahí y hay que ayudarles. Y no solo votan a Vox. Perdonad, pues que no puedo Oye, yo, disculpa si he generalizado y puedes haber entendido que todos los jóvenes, obviamente en las últimas manifestaciones que hemos ido saliendo, algunos jóvenes hay, pero siempre los puretas nos quejamos siempre de que hay muy pocos jóvenes. Claro que hay jóvenes, pero muy pocos, muy poquitos. Y digo, ¿en qué se notaría de verdad que los jóvenes están en la calle? En los resultados, en aquello que yo decía, siguen habiendo recortes de la Generalitat o de cualquiera de las autonomías en España. En educación, ¿están más caras las matrículas ahora que antes? Sí, pues eso quiere decir que la lucha no está siendo lo suficientemente fuerte. Porque cuando el político transforma la política es cuando lo pone en los presupuestos generales del Estado. Da más dinero para educación, da más dinero para la sanidad, da más dinero para servicios sociales. Eso quiere decir que la movilización en la calle ha sido exitosa. Mientras la movilización en la calle no es muy numerosa, ellos siguen haciendo recortes en estas cosas. Aunque haya jóvenes que se le ocurren y salgan a la calle, por supuesto. Yo sigo viendo jóvenes en la calle, pero muy poquito. Es decir, que hay jóvenes jubilados. Sí. Los de medio no están. Sí, pero que a lo que yo me refería es que son la minoría, o por no decirlo así, no son tantos como a nosotros nos gustaría. Y lo de la transición, yo creo que no toca discutirlo aquí ahora, pero obviamente si la transición no teníamos, me imagino que nadie defenderá eso, la transición no teníamos, como se suele llamar, o llamamos en los politólogos, salario indirecto. Es decir, tienes la sanidad gratuita, tienes la educación básica gratuita, tienes servicios sociales o asistenciales prácticamente gratuitos. ¿Esto cuándo se ha conseguido? Cuando estábamos todos en la calle, los jóvenes, los viejos y todo el mundo. Y lo conseguimos en la transición. Y el Rey Luc fue el que hizo la sanidad universal. Y la educación gratuita se consiguió cuando se consiguió. Por más que haya gente que sigamos diciendo, oye, pero la transición no fue todo lo modélica que algunos dicen. Claro que no, porque nos tuvimos que tragar, como yo he dicho aquí al principio de la intervención, las 4 patas del franquismo. Nos tragamos los militares, nos tragamos los policías, nos tragamos las judicaturas y nos tragamos los curas. Claro, sí, bien, sí, pero aún así, se hicieron transformaciones, sí, pero con esas transformaciones de la transición que no ha satisfecho a todo el mundo, hay gente que ya se ha acomodado. Y ya las movilizaciones en la calle, cuando hacemos servicios, manifestaciones por políticas públicas, somos muy pocos. Ya no digo solamente jóvenes. Pido que entendáis que hablando por los jóvenes que yo conozco muchísimos, y todos son de nuevos barrios, todos. Ahí estás hablando del sitio que más movilización hay en toda Cataluña. Totalmente. Conozco nuevos barrios muchísimo. Toda mi familia está ahí. Lo sé, lo has dicho antes. El sistema para estos jóvenes sois vosotros. Sí. El régimen sois vosotros. Somos nosotros. Ya está, ahí lo dejo. Es que es así. Sí. Y nos estamos perdiendo. Sí, algunos a nuestro pesar, yo en la universidad o en los sitios donde he tenido que dar clases, estas cosas las digo allí también, y después me salen las autoridades académicas y dicen, Javier, me han dicho que has dicho esto en la clase. Coño, que tu clase es comunicación, que no es política. Vale. Oye, que tu clase es liderazgo, que no es política. Vale. Es decir, tú educas también hasta donde te dejan. Pero si los profes están acomodados, pues los profes no educan. Y si no educan, los jóvenes difícilmente, si no recurren a la autoeducación, podrán ser lo activos que nos gustaría a los demás que fueran. Bueno, ya llevamos casi 2 horas de cháchara. Yo creo que ya lo que toca es el libro y ya otra vez el resumen. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al editor. Muchas gracias al Es que hay un dedito tímido que hace un buen rato. Pues
Bueno, solo 2 minutos por hablar. Es verdad que yo he vivido con Xavi muchas de esas transiciones y con Nuria también estoy muy de acuerdo. No tenemos a quién votar, estamos súper huérfanos. Desafortunadamente hay 4 abuelitos cebolletas y yo y alguna que otro que nos organizamos en una especie de partido, organización, lamento, donde sí que podemos hablar y no nos apedrean, pero es verdad, yo fui consejera nacional del PSC y no podías hablar, y cuando hablabas tenías el mensaje y te llamaban al orden. O sea, eso está pasando ahora. Sí que es verdad que los jóvenes no tienen un referente porque la izquierda no existe y lo que ha hecho es un montón de gente, perdonadme, pero yo soy nacida en Colombia y yo he visto cómo poco a poco se ha ido incrementando la pereza por las facilidades en muchas cosas que ha dado el estado de bienestar. Y yo tengo una empresa, mi marido tiene una empresa de obreros, ¿no? Los obreros son extranjeros porque es que estos jóvenes, incluido mi hijo que nació aquí y tal, está de baja tal, o sea, encontraron la manera de que el sistema les favorezca muchas cosas, y obviamente que hay jóvenes que luchen como los tuyos, y ojalá que, mira, yo tengo uno de una luchadora nata y el mío tiene fiebre y no va a trabajar, cosa que nosotros era como, uy, una cosa terrible, no te enseñaban a eso. Pues nos hemos acomodado en un falso estado de bienestar, donde desafortunadamente no tenemos referentes políticos, y todo este libro y todas estas cosas que Javier ha intentado siempre por medio de la educación favorecer en todos los entornos, pues lamentablemente nos cortan la cabeza, porque si no hay dinero no hay publicidad, y si no hay publicidad no hay divulgación. Y pues así nos va, que es una pena que a día de hoy, con todo lo que ha pasado en el Partido Socialista de hoy, que es una vergüenza y tal, si mañana hay elecciones, ¿a quién votamos? Es muy triste. Gracias. De acuerdo, pues gracias a todos. Si alguien quiere que Javier le firme el libro, allí hay ejemplares, y espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros con estas conversaciones. Gracias. Muy bien, felicidades. Ha sido muy bien. Bueno, muchas gracias.